Primero que nada, buenas tardes a todos. Como bien dijo Lorena, mi nombre es Emilce Ríos, yo trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente en la Delegación Zona Sur, acá en Montevideo 970, en Rosario. La idea de la charla de hoy es contarles y que se lleven la idea de cómo completar los formularios si alguna vez no los completaron y explicarles por qué nosotros tenemos algunos requerimientos en que es obligatorio o no, por qué pedimos ciertas cosas. Entonces la idea es esa, que si ustedes tengan algunas dudas, las pregunten. A mí me gustaría que no sea como un monólogo que yo esté siempre hablando, sino que si es algo puntual, específico en el momento que estoy hablando, que me corten, levanten la mano, lo vemos y cualquier cosa, si es una duda más general, la preguntamos al final cuando terminemos de dar los formularios. Entonces, yo esta misma charla la di, como dijo Lorena, hace 2 años, increíblemente el mismo día, 25 de septiembre del 2017, contándoles un poco los formularios. Era bastante nuevo para nosotros. Los formularios electrónicos, cuando cambia el formato, se lanzó la normativa en diciembre de 2016, o sea que recién entró en vigencia en 2017, y bueno, yo vine a contárselos en 2017. Básicamente ahora la charla va a ser eso, les voy a contar los formularios. Primero vamos a hacer un repaso breve de normativa para el que no sepa o no se acuerda de alguna normativa y por qué. Bueno, nosotros somos provincia, así que siempre tenemos que citar a la normativa de referencia. Nosotros siempre nos vamos a mover en ese marco, ¿no? Eso es importante que lo sepan. Normativa provincial, ley 1177, nuestra ley de medio ambiente y desarrollo sustentable, fue sancionada en el año 2002. Y bueno, después viene nuestro decreto reglamentario, el 101, sancionado un año después, que para nosotros es la base. Toda duda que nosotros tengamos sobre la presentación de los formularios, de los estudios de impacto o de los IAC, siempre nos vamos a referir al decreto 101. Ahí tenemos todo el articulado, está claro y específico cuáles son, cómo son las presentaciones. Si bien la resolución 403 del año 2016, que es la que le vengo a contar ahora, cambia el formato y le da una cierta, bueno, sí, le da el formato electrónico, siempre los requerimientos mínimos van a estar en el decreto 101. Entonces nosotros siempre vamos a hacer referencia al decreto 101. Si bien esta resolución cambia algunas cositas que yo les voy a contar, que a lo mejor muchos ya saben, siempre vamos a referirnos al 101. Eso me parece que es lo más importante que sepan y que se queden con esa idea. Ante cualquier duda que tengan, recurran al 101. Duda ante las presentaciones del Ministerio, me refiero, ¿no? Bueno, después las normativas complementarias, que para nosotros también son muy importantes y hacen a los formularios de categorización, porque ustedes van a tener que declarar si genera, por ejemplo, si la empresa genera residuos peligrosos o no peligrosos. Entonces, y muchas veces también nos ha pasado que, como los formularios de categorización es el primer trámite que ingresa al Ministerio, es la forma que la empresa o la actividad de servicio se presenta ante el Ministerio, entonces muchas veces requieren, por ejemplo, la clave para gestionar sus residuos peligrosos. Una empresa que en realidad no tendría que presentar los formularios porque es estándar 1, como lo vamos a ver, se ve obligada a presentar los formularios precisamente por esto de que necesitamos que se presente la empresa, tener toda la información y después darle el número, ¿no? Entonces, yo acá bien chiquitito y no resaltado les puse, por si tienen alguna duda, la resolución 273 del año 2019 de ahora, entró en vigencia hace un mes más o menos. Lo que hace es, hablando específicamente de residuos peligrosos, deroga la resolución 40 de manifiesto. No sé si ustedes saben que los residuos peligrosos se tienen que gestionar a partir de un número que les da el Ministerio y una clave ambiental que tenía que retirar el titular o el representante designado. Entonces tenía que venir a buscar la clave y a partir de ahí hacía los manifiestos electrónicos en línea de los movimientos de residuos. Tenía que estar todo registrado el movimiento para que el Ministerio asegure que el residuo peligroso termina donde tiene que estar, digamos, ¿no? Tiene que ser con un operador habilitado. Entonces, yo lo que les quería contar, y hay algunas cuestiones que vamos a tener en cuenta también en los formularios, es que esta resolución lo que hace es esto, deroga la 40 y cambia el sistema de registro. Entonces, si ustedes tienen a lo mejor alguna empresa que ya fue categorizada, tiene estudios de impacto y de IAC, y ya tenía número de generador de residuos peligrosos anterior, ahora con este nuevo sistema puede ser que haya cambiado el número y nosotros necesitamos notificarle nuevamente el usuario y la contraseña. Entonces, si ustedes tienen algún emprendimiento, por eso lo agregué, si tienen algún emprendimiento que ya tiene número de generador, en su momento se lo dimos, tendrían que mandar un mail ustedes como peritos a gestionresiduosonasur@santafe.gov.ar, donde mis compañeros van a recibir ese mail, donde ustedes vuelquen la empresa, el número de quit y el número de generador que tenían antes, y ahí se le va a informar vía mail el usuario y contraseña. No van a tener que ir más al Ministerio a retirarla. Esa es una de las
grandes cambios que hubo con esta resolución. Y específicamente, si bien no es la resolución, pero es el nuevo sistema de registro que nosotros tenemos, vamos a tener unificado no solamente la generación o la operación de residuos peligrosos, sino de no peligrosos y de patológicos. Vamos a tener todo unificado, que bueno, eso después irá avanzando. Con esto lo que les quiero decir es que en algún momento cercano se va a avanzar con el registro de generadores, a lo mejor de residuos no peligrosos. Entonces nosotros vamos a tener que identificar a los que son generadores de residuos no peligrosos. Porque bueno, el de peligroso ya lo tenemos aceitado, ¿no? Bueno, y el decreto 2151 del 2014, también residuos no peligrosos, para nosotros sumamente importante, es bastante nuevo para nosotros, así que bueno, avanzamos con eso. Como bien les dije antes, siempre nos vamos a referir y vamos a volver al decreto 101, para nosotros es como nuestro librito, donde se clasifican las actividades según, se establece 3 estándares. Estándar 1, son directos para el decreto 101, bueno, y acá abajo dice anexo D, resolución 403. El anexo 2 del decreto 101 tiene una cierta cantidad de actividades listadas, clasificadas en estándar 1, 2 y 3. Lo que nos pasaba es que está referido a la clasificación nacional de actividades que hacía FIP en el año 97. Entonces, muchas actividades que son nuevas, o que se fueron modificando, no estaban incluidas. Entonces nosotros teníamos que sí o sí otorgarle un estándar, pero el ministerio tenía que tomar la decisión de otorgar un estándar. No estaba establecido en ningún lado. Entonces terminaba siendo como una decisión bastante compleja porque había que tener en cuenta ciertas cosas. Entonces lo que se hizo cuando cambiamos con la resolución 403 del año 2016, cambiamos los formularios, le agregamos este anexo D donde incluye un montón de otras actividades que antes no estaban. No sé, se me ocurre fabricación de ataúdes. Fabricación de ataúdes no estaba en el anexo 2, ahora sí está en el anexo D. Entonces se complementa, no es que si no está en uno, se complementan. Vamos a hacer siempre, nosotros también tenemos que tener en cuenta que nunca una resolución no puede modificar un decreto, sino que solamente complementarlo. Entonces, podemos, dependiendo qué tipo de formulario, nos vamos siempre a mover en el anexo 2 o en el anexo D. Hoy estamos con la plena vigencia de los formularios electrónicos, así que es el anexo D. Hace la misma clasificación, actividades estándar 1, estándar 2, estándar 3. Estándar 1 son directamente categoría 1, son de bajo o nulo impacto ambiental, según lo clasifica el decreto 101, y según específicamente el artículo 14 de este mismo decreto, nos dice que las empresas que son estándar 1 directamente se verían eximidas de presentar los formularios ante el ministerio. El tema es que, como yo les contaba, ante alguna normativa complementaria que va surgiendo, nosotros nos vemos en la necesidad de pedir la información a la empresa. Entonces, de la única manera que la tenemos es con los formularios de presentación. Por eso, muchas veces van a ver que son empresas que son estándar 1, que no deberían presentarlo, pero lo presentan porque nosotros necesitamos esa información. Se le va a dar la categoría, se va a conservar que si es estándar 1, se directamente categoría 1, y se le va a informar, por ejemplo, el número de generador de residuos peligrosos. Bueno, después, las empresas que son estándar 3 son directamente categoría 3, eso quiere decir que son de alto impacto ambiental. Dependiendo si la actividad es nueva o ya está en funcionamiento, vamos a pedir estudio de impacto o informe ambiental de cumplimiento. Eso también, de la misma manera, se evalúa el expediente y se le da una disposición. El estándar 2, que si ustedes estuvieron viendo un poco tanto el anexo 2 como el anexo D, la mayoría de las actividades son estándar 2, sobre todo las actividades industriales. Entonces, para las actividades que son estándar 2, tenemos que calcular la fórmula polinómica de categorización, que es esta. Es una suma, pero suena lindo decir polinómica, ¿no? Son 5 sumandos y que van a tener en cuenta todo lo que uno va declarando en los formularios. La mayoría de las industrias y las actividades de servicio, de las industrias sobre todo, caen en estándar 2, por lo que el ministerio va a aplicar la fórmula. El de estándar 2 y con una fórmula me va a definir si son categoría 1, 2 o 3. 1 si suma hasta 11, 2 de 11 a 25, 23 mayor a 25. En las que son de categoría 2 son mediano impacto ambiental, también dependiendo si es nueva o está funcionando, le vamos a pedir estudio de impacto de informe ambiental de cumplimiento. La fórmula polinómica, como yo bien les contaba, la traje acá y siempre la cuento porque muchas de las cosas que nosotros exigimos ahora que vamos a ver en los formularios
están, o sea, que tienen que presentarlo sí o sí, porque la necesitamos para calcular la fórmula. Emisiones, efluentes y residuos. Bueno, la actividad suma 5 directamente. Cada uno de estos valores, si ustedes por ahí conocen, cada uno de estos, cada vez que uno va declarando las cosas, va teniendo un valor diferente. Entonces, emisiones, efluentes y residuos, la actividad suma 5 directamente. Los riesgos, hablamos de riesgos ambientales. Siempre teniendo en cuenta los riesgos ambientales, porque muchas veces nos ha pasado que se involucran riesgos que son más de higiene y seguridad y nosotros no tenemos en cuenta ese tipo de riesgos. Dimensionamiento propio de cada industria, actividad de servicio, el personal, la potencia instalada, la superficie cubierta y total, y la localización, la zonificación donde esté, si está parque industrial, zona urbana, bueno, y esto va a estar establecido por catastro. Y la carencia de servicios, los servicios que no tiene el predio donde estamos, ¿no? Entonces, traje esto porque al principio generaba duda cuando salió la resolución de para qué se aplicaba la resolución 403 con sus formularios de presentación electrónicos. Entonces, el artículo 1, si bien dice muchas cosas, en realidad confunde, pero lo que yo me quedaría son actividades que no tengan reguladas por una normativa específica, ¿no? Acá dice, bueno, industria manufacturera título D son todas las industrias, pero todas aquellas que no tengan una normativa específica. Hoy en el Ministerio hay 4 actividades que tienen una normativa específica. Y esas son los combustibles, cabe la aclaración también, combustibles de estas, por ejemplo, estaciones de servicio ya construidas. Una estación de servicio que no está construida todavía tiene que presentar los formularios según la 403 y después se le va a pedir el estudio de impacto según la 403 también. No va a aplicar la 187 en una estación de servicio que no está construida. Los feedlot también tienen su normativa específica. Los loteos y urbanizaciones también tienen su normativa específica, la 350 del año 2017. Y las plantas de acopio también tienen su normativa específica. Hoy en la página están disponibles formularios electrónicos con un formato similar, pero tiene algunas cuestiones diferentes, combustibles y loteos y urbanizaciones. Los demás siguen según la normativa, no tienen un formato establecido electrónico, me refiero, ¿no? Bueno, y entonces, contándoles un poco de normativa, no sé si los mareé, si tienen alguna duda, si no avanzo. Okay. ¿Cómo los descargo? Esta era una pregunta que también había surgido al principio porque generaba duda. Entro a la página de santafe.gov.ar, voy a ambiente, a trámites ambiente y está ahora en la página. Yo les voy a mostrar directamente para que lo vean en la página. Este es el trámite, esto es lo que dice Lorena, realizar este trámite online, que hoy está disponible, o sea, uno puede cliquear, pero se tiene que linkear con su clave fiscal clave 3, que particularmente, por ejemplo, yo tengo clave fiscal clave 3, pero no puedo ingresar porque no sé por qué, debe ser porque no soy una industria. Entonces, bueno, o sea, pruébenlo, traten de probarlo, sepan que hoy está vigente lo de siempre, lo que estamos hablando ahora, la presentación por mesa de entradas, pero esto va a ser una opción que, bueno, después se desarrollará. Si ustedes estuvieran viendo también la página y vienen con presentaciones ante el Ministerio, van a ver que hoy la página cambió. ¿Por qué? Porque hoy está solamente categorización ambiental como un trámite. Se decidió separar los 3 trámites, categorización, estudios de impacto e informes ambientales, porque por ahí generaba alguna duda. Al principio, antes de que en 2016 la página decía cómo obtener mi certificado de aptitud ambiental, y mi certificado de aptitud ambiental lo voy a obtener luego de un proceso bastante largo, digamos, ante el Ministerio, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esta, la idea es que se visibilice rápido, que esté claro, si ustedes lo leen, esto también fue modificado como para que quede bien claro cómo es el proceso de categorización, qué es lo que tienen que llevar. Siempre está bastante amigable en el sentido de que yo puedo cliquear y me abre otra pestaña y me ayuda. Bueno, esto lo pueden ver tranquilamente. Simplemente quería contarles eso. Y que bueno, que hoy está disponible el trámite online. Tienen manuales para descargar los formularios, tienen toda la normativa específica, los manuales de compresión, no sé, y demás. Si yo quiero ver los formularios, voy a formulario de presentación, es el anexo A de la resolución 403, acá hay un temita. Yo lo tengo que descargar, se me abre en este formato y tendría que, bueno, acá los tengo. Esos son los formularios que se van a abrir en PDF editable.
van a tener ciertas cuestiones. Sí. Bueno, por eso quería hablarles. Si ustedes tienen varias presentaciones ya y hace bastante que vienen presentando, saben o se dieron cuenta de que los formularios van evolucionando todo el tiempo. Es algo dinámico que uno, en realidad, las versiones se van subiendo día a día. Yo también a veces no me entero de la versión que van, pero bueno, es porque se detectan ciertos errores, hubo algunas sugerencias, entonces se agregaron, se modificaron y demás. Nosotros lo que siempre verificamos, tratamos de exigir es que siempre se use la última versión disponible, porque se supone que es la que menos errores tiene, ¿no? ¿Se puede dar un problema de que vos, no sé, uno esté gestionando algo, esté en la versión, no sé, 4.18, por ejemplo? Sí, se va a aceptar igual, no tiene por qué mesa de entrada rechazarlo. Lo que sí, una versión 4.0, por ejemplo. La versión 4.0 es la que estuvo estable el año pasado, creo, y después se fue modificando muchas veces. Pasa que es eso, se detecta por ahí errores y se hace un cambio y se cambia la versión, se hace otro. Por eso ven tantos numeritos. Pero bueno, la idea es esa, la idea es que ustedes antes de arrancar a completar un formulario verifiquen cuál es la versión que está. De igual manera, en mesa de entrada se tiene que aceptar igual porque uno entiende que no se hace un formulario de un día para el otro y a veces la versión cambia de un día para el otro. Entonces, a lo mejor no son grandes cambios que ustedes los vean reflejados, sino que es algo mínimo que detectamos que no funcionaba. Cambios puede haber muchos. Ustedes, si se acuerdan, si alguno vino a la charla que yo di en 2017, bueno, van a ver que hay cambios de formato. De formato en realidad siempre se sigue manteniendo, pero a lo mejor se agregó alguna cuestión o se sacó. Claro, a lo mejor porque algún campo generaba duda, entonces se cambió el título. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de eso. Y aparte, bueno, sabíamos que generaba problemas el hecho de poner de qué hoja, y más ahora que tenemos el expediente electrónico, de eso se sacó. Yo pedí particularmente que se saque, porque, no, particularmente para formularios no. Exacto, y aparte teniendo en cuenta, eso, bueno, lo hablé al pasar, ahora no está más el expediente papel, sino que está el expediente electrónico, entonces nosotros, si bien ustedes llevan la documentación en papel y es una documentación respaldatoria que nosotros guardamos y la tenemos, hoy lo que evaluamos es el digital. Entonces, nosotros, ese de tanto a tanto ya no, a mí particularmente tampoco me sumaba mucho, sino que yo sé que les complicaba a ustedes por ahí en la presentación. Eso lo entendemos, por eso, bueno, eso van a ver que se cambió el de tanto a tanto. Está el nombre nomás del anexo, del archivo que uno tiene que agregar, nada más. Particularmente en estos. Yo de estudios de impacto y IAC van a hablar otro día. Pero bueno, esta es la última versión que está disponible de la página. Como ven, tiene, bueno, es bastante, es gris, pero es bastante amigable. Siempre que cliquen, sí, es gris, podría tener otros colores, pero bueno. Cuando cliquean acá tienen acceso a internet, les abre las ventanas, eso está bueno porque, bueno, la idea de las versiones también es esto, que cada vez que se va encontrando alguna sugerencia, y muchas veces tomamos las sugerencias mismas de los peritos que nos han llegado, se van modificando y por eso tantos cambios en las versiones, ¿no? Bueno, algo importante a destacar, el signito de pregunta siempre tiene alguna ayuda, y lo que está resaltado en rojo o que tiene asteriscos es obligatorio. Bueno, mi idea también es contarles por qué las cosas las ponemos obligatorias o no. Porque en realidad uno lo que quiere es que la presentación sea lo más completa posible, lo mejor posible, como para que uno pueda evaluarlo rápidamente y no se genere este ida y vuelta muchas veces, que también nos complejiza a nosotros también. Entonces, por eso es la idea. Bueno, arrancamos. Formularios. Si ustedes alguna vez vieron las de la resolución 10 del año 2004, y de hecho creo que en el colegio sigue estando para facturar el C1 y el C2 se dieron de baja. No existen más. La resolución 403, en uno de sus artículos, no recuerdo cuál exactamente, da de baja los formularios del artículo 3 de la resolución 10, que era la que nosotros utilizábamos anteriormente. Al dar de baja el artículo 3, en el artículo 3 está listado que los formularios eran A, B, C1 y C2.
Nosotros particularmente, y lo cuento, nosotros lo eliminamos al C1 porque la mayoría de las veces estaba o incompleto o con errores. Entonces, si nosotros vamos a tener que duplicar la información, no nos parecía correcto también porque veíamos que residuos generaba residuos y no me ponían los peligrosos, los ponían en el C1. O a lo mejor el C1 se presentaba tachado y en realidad ni siquiera se tendría que presentar. El C2 era para los operadores de residuos peligrosos. Hoy nosotros, cualquier operador de residuos peligrosos, o también si tienen algún tratador de residuos no peligrosos, como nosotros, como dije al principio, nosotros todas las presentaciones arrancan por los formularios. Entonces, un operador de residuos peligrosos va a tener que presentar sus formularios de categorización, se categorizará, se le pedirá el estudio de impacto ambiental, en este caso, y luego se complementará con toda la documentación que a lo mejor se tendría que exigir como operador de residuos peligrosos según el decreto 1844. Pero todo arranca por los formularios. Eso es la idea principal y por eso se eliminaron el C1 y C2 porque muchas veces se presentaban y aparte generaban duda y era chiquito y la verdad que no estaba tan bueno particularmente, considero. Entonces por eso se eliminaron el C1 y el C2. Entonces, solamente hoy tenemos los formularios A y B. Muchas cosas que completen en el A se van a autocompletar en el B, entonces es importante que vayan en orden, digamos. Yo había hecho uno acá con, ya listo, pero no me acuerdo dónde está, acá. Esto es para que lo vean, bueno, me puse yo. Nombre completo, razón social de la empresa, obviamente obligatorio. El quit de la empresa o de la actividad de servicio, o del titular, del proponente, lo que sea, tengan en cuenta que nosotros ahora con expediente electrónico estamos, el quit, nosotros antes siempre preguntábamos cuál es la razón social de la empresa y de ahí filtrábamos y nos dábamos cuenta. Hoy el quit es muy importante, tiene que estar validado. Las aclaraciones que hago no es porque quiero redundar, sino que ha pasado, que el quit tiene que coincidir con la constancia de inscripción de AFIP que después se presenta, ¿no? Porque varias veces no han coincidido, entonces por eso nosotros lo solicitamos y lo verificamos también, ¿eh? No es que nosotros toda la documentación y todo el formulario se lee completo y se verifica con la documentación que presentan anexa. Fecha de inicio de actividades. Esto también es importante, fecha de inicio de actividades de la empresa o del titular, no significa de la actividad que yo voy a categorizar. Porque si hay algo que no les dije es que nosotros, según el decreto 101 también, el artículo, a ver cuál es, porque me las anoto porque no me las acuerdo mucho. El artículo 9 del decreto 101 nos dice que los formularios de presentación van a ser por predio. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es categorizar por predio. Si la empresa tiene desarrolla sus actividades en 5 predios diferentes, son 5 formularios diferentes. Perdón, sí. Una duda que sí, me surge y dale. Respondieron, pero bueno, sigue surgiendo. Si la empresa cambió razón social, Sí. pero sigue haciendo la misma actividad, Sí. o por ejemplo, me pasó que fui a una empresa y los empleados hicieron como una cooperativa porque Sí. cerró. La actividad, ¿qué fecha de inicio se le pone en ese caso? Bueno, cuando cambió en realidad vos tendrías que, si es un cambio de actividades, o sea, si es un cambio de razón social, solamente tendrías que presentar el formulario A y ahí declarar el cambio. Nosotros lo que pedimos es que coincida con la de AFIP, porque verificamos en AFIP esa documentación. Entonces, esa declaración, todos los formularios, todo lo que se presenta ante el ministerio tiene carácter de declaración jurada. Eso también es importante destacarlo. Pero nosotros lo que hacemos es verificar esto, todo lo que se presenta y se declara lo tratamos de verificar en toda la documentación que se presenta anexa. Entonces, particularmente en ese caso, yo lo que haría es presentar, si ya tiene formularios presentados A y B, ya está categorizada o no, Sí. Bueno, entonces, la fecha que figura en el contrato social en este caso, o si no, de inscripción de AFIP. Inscripción de AFIP. Sí. Inscripción de AFIP es lo mejor. Sí, es lo mejor y en realidad nosotros verificamos allá. ¿O no, Gaby? Sí. Porque tenés toda la información coherente. Claro, por eso. Pero bueno, siempre hago esta aclaración porque ustedes van a ver fecha de inicio de actividades y fecha de inicio de actividades en el sitio en el formulario B. Fecha de inicio de actividades en el sitio puede ser porque la empresa puede ser que haya decidido establecer una actividad en un predio, pero que todavía no comenzó a funcionar, porque todavía no comenzó a operar, porque todavía no existe en ese predio, porque
se supone que tienen que presentar los formularios antes, nosotros lo categorizamos y le pedimos el estudio de impacto ambiental. Entonces, por eso hacemos esta diferenciación entre el formulario A y el formulario B, en fecha de inicio de actividades. En la fecha de inicio de actividades ustedes la eligen acá, se elige eso bastante, está bueno. Después, si es una persona física, una sociedad de hecho, una persona jurídica. Cuando yo selecciono, lo bueno de este es que, si por ejemplo, si es una persona física, al final del formulario A te va a eliminar contrato social y acta societaria, porque si una persona física no tiene. Entonces, eso está bueno. Dice, cuando cargas el primer dato arriba, ¿se va completando las otras ventanas? Porque muchas veces hay que repetir los datos. En realidad hay cosas que se van a repetir y hay cosas que no. Lo único que se repite y en realidad se autocompleta en el B son las actividades que vos declarás y el domicilio real, que es la localización para el B. Solamente. Todo lo demás vamos a tener que repetir y de hecho van a ver que, por ejemplo, el correo se pide que se repita. Se verifica el correo. ¿Por qué? Porque muchas veces el correo no está declarado correctamente y nosotros no tenemos forma de comunicarnos con la empresa. Precisamente por esto de que ahora va a ser online y que, bueno, las notificaciones a lo mejor se llegan a mandar directamente por correo. Bueno, actividades de la empresa. Bueno, yo acá traje este para probar nomás, pero obviamente se selecciona la actividad. El grupo primero, obviamente, después una actividad y se autocompleta el código. Las actividades de la empresa. Actividades de la empresa vamos a declarar las que se desarrollan en el predio. Tomamos esa decisión. En un principio los formularios fueron pensados como que en el formulario A se declaren todas las actividades que tienen declaradas en AFIP y en el formulario B solamente las del predio. Hoy, como generaba confusiones esa cuestión, vamos a pedir que, como nosotros categorizamos por predio, se presente y se declaren las actividades que se desarrollan en el predio. Eligen si son principal, secundaria o no. Esto se puede hacer. Cualquier otra aclaración la pueden poner en observaciones, pero esto generaba una duda, cuál es la actividad que yo pongo, y bueno, ¿no? Obviamente. Y bueno, la actividad se supone que tiene que estar declarada en AFIP y tiene que coincidir. Si bien el número no va a coincidir, va a coincidir la fabricación de gas a lo mejor, o va a ser muy similar. Nosotros entendemos que puede haber algunas diferencias, ¿no? Se pueden agregar tantas actividades, creo que, no sé cuántas se pueden agregar, pero 10 seguro. Tengan en cuenta, y también el decreto 101 lo dice, que el artículo 17 dice que cuando yo tengo en un mismo predio diferentes actividades que tengan diferente estándar, se presenta un solo formulario, pero se va a considerar la de mayor estándar. Entonces, si yo tengo una fundición, por ejemplo, que es estándar 3, y tengo una fabricación de estructuras metálicas que es estándar 2, nosotros lo vamos a categorizar como estándar 3 directamente. Siempre vamos a ir a la más alta. Bueno, esto es algo nuevo que se agregó porque a nosotros nos generaba algunos conflictos, sobre todo en la presentación. Y el tema de que, por si ustedes no lo saben, el servicio de almacenamiento y depósito es estándar 2. Si es estándar 2 o 3, todas las presentaciones las tiene que hacer un perito. El formulario tiene que ser por un perito y pasado por el colegio correspondiente. Si es estándar 1 y por esta cuestión que yo les conté que muchas veces tenían que presentar los formularios, por ejemplo, los lubricentros o las actividades que son muy pequeñas, porque necesitaban el número generador de residuos peligrosos, si son estándar 1, puede presentarlo al titular. O sea, si va al titular y presenta los formularios con toda la documentación, se acepta en mesa de entradas y se lo categoriza, si es estándar 1. Muchas veces nos ha pasado que los formularios se declaran a lo mejor como venta al por mayor de electrodomésticos, por ejemplo, es estándar 1, pero tiene un depósito asociado. Entonces, el depósito asociado es estándar 2, servicio de almacenamiento de depósito. Entonces, ¿qué? Entonces tiene que declararlo el depósito, tiene que hacerlo un perito y pasar por el colegio. Entonces, particularmente desde ahora, desde que se detectó este error, nosotros lo que estamos haciendo es mandar una nota a la empresa diciendo que se evaluó la información, pero hasta que no presente los formularios completos, revisados por el colegio y realizados por un perito, no se van a evaluar. Entonces, el criterio que aplicaron para eso, para definir si es un depósito, ahí lo dice. Nosotros lo que consideramos es que si la actividad
si él, digamos, por ejemplo, tiene una venta. Claro, si tiene una venta. Vamos al lubricentro. Sí. El lubricentro tiene que estar presentado por un perito. No, el lubricentro no, porque si tuviera, fíjate acá, si la superficie del espacio destinado al almacenamiento supera el 50%, si supera el 50%, sí. Fíjate. Si la superficie cubierta. Nosotros vamos a considerar que la empresa tiene un depósito o la actividad de servicio si en el predio la mitad es utilizada para depósito. Bueno, pero antes nombraste una venta de electrodomésticos. Sí. Sí. Si tiene un depósito o no lo tiene. Bien, pero ¿qué criterio aplicar para que eso... Tiene la superficie, ese sería el criterio. Si la mitad del predio es depósito, o sea, tiene almacenado, no venta, no me refiero a la venta, a la exposición, sino que tiene la mitad llena de estanterías con cosas, es depósito. Entonces nosotros le ponemos un sí. Es el mismo criterio que toma la Municipalidad de Rosario, por ejemplo. Si ustedes realizaron alguna presentación para una empresa de Rosario, muchas veces les dijeron que si bien eran venta, tenían que presentar los formularios en el ministerio. ¿Por qué? Porque tenían servicio de almacenamiento de depósito. El LUBLA se lo dan como servicio de almacenamiento de depósito. Y esto lo utiliza... ese es nuestro criterio hoy que establecimos. Sí, lo mismo para red de incendio de la municipalidad. Exacto. Es lo que nos pareció más... Es una cosa lógica, se toma 50% y... más acertado. A lo cual es lógico, no, pero es un criterio que se toma. Sí, es el criterio que nosotros consideramos que era el más adecuado porque muchas veces no se declaraban. Entonces nosotros veíamos, y aparte hay una cuestión, toda la documentación que se presenta también nos da información. Entonces, si ustedes vienen y me declaran que es venta al por menor de artículos de bazar, y en la licencia de uso y libre afectación que le da Rosario dice servicio de almacenamiento y depósito, yo me doy cuenta que hay una inconsistencia ahí. Entonces, ¿yo cómo lo voy a categorizar? Yo lo voy a categorizar como depósito, porque es lo que me dice el uso conforme de suelo del municipio. Y tratamos de entender su criterio y nos pareció lógico, por eso también lo sumamos. Es una forma sí, es un criterio. O sea, vos llamás depósito lo que está atrás, digamos. Él sí. Puede tener una pinturería. Sí. Una pinturería que en el centro, Sí. el almacenamiento Sí. lo tenés directamente. Eso no entraría como depósito. ¿No? Y si suma el 50%, sí. El tema es que... Pero tuviera una pinturería en el centro. Sí, pero una Teniendo el pintura... depósito que tenés al fondo de atrás, que tenés todo lleno de... Sí. Eso tiene toda la estantería, exhibido. Claro. No, bueno, lo que está exhibido no, porque hace a su venta. ¿No? Bueno, pero ese es el depósito de ellos. Yo creo que una incongruencia, por ejemplo, que me dijiste antes, A ver. una gente que vende electrodomésticos pone categoría 2 al depósito que lo único que tiene son electrodomésticos. No. Una cosa es el estándar 2 y otra cosa es la categoría 2. No mezclemos las cosas. El estándar 2 lo define la actividad. Nosotros no definimos nada. En la categoría 2 sí la definimos nosotros. Nosotros somos la autoridad de aplicación. Nosotros definimos si el depósito es categoría 2 o no. Además que como... Y de hecho, voy a comentarles que la mayoría de los depósitos son categoría 1. El tema es que la estándar es 2. Nosotros no podemos avanzar sobre el estándar. Yo no puedo sobrepasar por el decreto. El decreto está establecido. Ya está. Si ya si te viene estándar 3, las cosas cambian. Claro. Realmente, pues, por más que vos tengas un metro cuadrado de algo realmente peligroso, Sí. ya realmente lo tenés que declarar. O sea, aquí el estándar te da, digamos, el criterio que vos puedas decir el 50% de lo que hay. Por eso, nosotros lo que tratamos es estandarizar a todos. Nosotros tenemos toda la provincia, entonces consideramos que era la forma más adecuada de detectar si tenían o no depósitos. No quiere decir que sean categoría 2. De hecho, si ustedes presentaron algún depósito, van a ver que si está construido no es categoría 2, es categoría 1. Es lo mismo que en inseguridad que Rosario respecto a las redes de incendio. Vos podés de 2.000 metros cuadrados en un lugar donde se cortan, por ejemplo, mármol, Sí. que hay por agua, Sí. y ahí te piden red de incendio. Y podés tener una ferretería que tiene 600 metros cuadrados llena de pintura y combustible, que ahí tendría que tener red de incendio. O sea, es criterio. Lo que pasa es que después hay lente de aplicaciones que puede ahondar un poco más. Claro, el tema es que uno a veces, por ir demasiado fino, a tratar de apuntar a lo más fino, se le termina escapando lo demás. Entonces, nosotros vamos por esto. Después, puede cambiar el criterio, eso no está... Pero para nosotros siempre fue así, digamos. Hoy lo pusimos en palabras. Pero sí.
Entonces, para cerrar, digamos, el depósito sería donde no entra el público. Una pinturería sería donde Sí. lo que adelante es todo el salón de ventas, que sea gigante. El depósito sería donde no entra Y sí. público. perfecto. ¿Listo? Esa sería. Superficie del depósito también la pedimos como para corroborar que sea la mitad o no. ¿eh? Y también es obligatorio. Obligatorio. Sí, es obligatorio. El domicilio, bueno, no sé si les quedó alguna duda sobre esto, qué piensan, si les parece bien o no. Es una forma de establecerlo. Esto es nuevo, esto es lo más nuevo, creo que si ustedes completaron algún formulario es lo más nuevo que hay. Eso no estaba. Es más, muchas veces yo el depósito lo tomaba, por ejemplo, en un establecimiento, la parte productiva, Sí. pasa muchas veces, por ejemplo, en zona sur, que tenés el taller de la metalúrgica Sí. y alquilan un depósito, un galpón enfrente. Como un para nimol trabajar. anexo. Yo lo ponía ahí, porque la verdad que no sabía bien cómo era. ¿Me explicó? No. Vos tenés una Sí, es un nimol anexo que lo podés considerar. Y como no tenían lugar, alquilaban Sí. a media cuadra otro galpón y Ah. ahí movías la materia prima y los productos terminados. Sí. Eso representa el formulario. Eso es la cosa de la Por eso. Es la mitad del formulario. Son dos No, formularios. Solamente si está al lado lo pueden considerar como Bien. uno. Si está enfrente es otro. Y otra cuestión también que tengan en cuenta, servicio de almacenamiento de depósitos es estándar 2, fabricación es estándar 2. Entonces, nosotros siempre vamos a ver, o sea, si es estándar 2, vamos a aplicarle la fórmula. Al aplicarle la fórmula, lo que nos permite específicamente tener en cuenta estas cuestiones, si el dimensionamiento, el personal, la potencia instalada, eso es importante. Por eso nosotros siempre, ante cualquier duda, aplicamos la fórmula, porque eso es lo que nos define a la empresa y a la actividad, ¿no? Esa es la idea. Bueno, seguimos con el A, el domicilio legal de la empresa, el calle, número, piso y departamento, obviamente no es obligatorio. La provincia, el domicilio legal puede estar en cualquier provincia, así que ustedes la seleccionan y después van a tener que sí completar el departamento y la localidad. Si está en Santa Fe, eligen el departamento y después pueden elegir la localidad. El código postal se autocompleta en el caso de que fuera Santa Fe. Teléfono o fax, también obligatorio. Y el email también. Algo nuevo es confirmar email. Nosotros pedimos que se confirme precisamente por esto, porque muchas veces se declaraba de una manera o le faltaba una A y no le llegaba el correo, rebota. Y esto, acepto recibir correo legal en este email. Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando completen este punto, es porque después a lo mejor le va a llegar el usuario y contraseña del número generador de residuos peligrosos que estábamos hablando, ¿no? Entonces, es importante que declaren correctamente el correo. Todos los correos, dependiendo abajo de todo, tenés de vuelta el correo y eso no se podía llenar todo, que no podías poner todas las letras. ¿Eso se arregló? Se supone que sí. Se supone. Creo que sí, lo probé y estaba. Permiso, ¿no? Sí, lo que sí, yo también detecté un problemita acá, entonces ya lo notifiqué de que se podía seguir escribiendo como mucho. Entonces sí, también se va a modificar, así que capaz que mañana ven otra versión, pero es por eso, pues se modificó esa cosita. Bueno, otra cuestión, cuando ustedes declaran que una actividad es estándar 2, firma y aclaración del titular, firma y aclaración del perito o experto. Cuando definen directamente si es estándar 2. Lo de depósito, es importante que lo sepan, el hecho de que si yo seleccionaría una actividad que sea estándar 1, si yo le pongo que no tiene depósito, no me pone estándar 2. Si yo le pongo que sí o que no, ahí sí me lo va a cambiar. Me refiero a esto. Si yo le pongo una actividad cualquiera, tenido helados, estándar 1. Si yo le pongo existe depósito, pongo que sí, me va a aparecer la firma del perito. Porque es estándar 2, pasó a estándar 2. Si yo le pongo que no, Y ahí en ese caso, se va. si pones que no te aparece la declaración ambiental, Sí, te sigue apareciendo. sí, te sigue apareciendo. De igual manera ustedes van a ver que la declaración ambiental nosotros muchas veces las volvemos a pedir otra vez. ¿Pero por qué? Porque hubo modificaciones a lo mejor en la actividad que se declaró. Entonces, de una forma de cerrar también el expediente y que quede prolijo también es eso, solicitar declaración ambiental nuevamente.
para que... Y en ese caso, cuando te piden solamente la declaración ambiental, está... Si nosotros la pedimos por disposición, se presenta, se tiene que presentar. Sí, pero digamos, ¿está como formulario aparte o hay que sacarlo de este formulario? No, está como formulario aparte. Está aparte. Tendría que estarlo. Ah. Pero sí, nosotros la que generan al final es... ¿En el 101 está? Sí, en el 101 está. Sí, estaba en formato, en el mismo formato. Bueno, esto, le quería contar esto, si ponen que sí o que no, se va a mover, ¿no? Volvemos al mismo Bueno, ya hablamos de domicilio legal, confirmar mail, acepto recibir correos de mail. Domicilio constituido no está obligatorio, es para los operadores de residuos peligrosos que no tuvieran sede en Santa Fe, por eso no está obligatorio. Actas, autoridades societarias, administradores, representante legal, todo esto se pueden agregar y quitar filas, y tengan en cuenta que todo lo que declaran acá tiene que estar sustentado con el contrato social, el poder o lo que acredite, ¿no? Nosotros verificamos todo eso y los DNIs de cada uno. Bueno, representante legal y el consultor, perito y experto. Yo no sé, elegí a uno acá, pero pues va a ser obligatorio cuando sea estándar 2. Si no es estándar 2, no va a ser obligatorio. Tengan en cuenta que esto, el registro se va actualizando a medida que se van actualizando también los formularios y sale un nuevo formato, así que si ustedes tienen hace poco el número de registro, puede ser que no estén, entonces se pueden escribir acá, ¿no? Los datos. Listo. El domicilio real y la ubicación de la planta para nosotros es lo más importante, porque nosotros vamos a categorizar por predio, así que también la calle, el número, piso y departamento pueden coincidir, la provincia tiene que ser sí o sí Santa Fe, obviamente, elijo el departamento y la localidad. El código postal se autocompleta. Teléfono fax no está obligatorio porque puede ser que la empresa no esté funcionando todavía. Zonificación. La zonificación va a estar según catastro, según lo que me diga el impuesto inmobiliario, y nosotros vamos a sustentarlo en lo que me diga el impuesto inmobiliario. Parque industrial, industrial rural, urbana u otras zonas. Si fuera un parque industrial y a lo mejor todavía no está actualizado en catastro, eso nosotros lo contemplamos y se cambia. Pero si no, siempre vamos a hacer referencia al que está declarado en el impuesto inmobiliario. Según catastro, se utiliza. Y el correo también. Es obligatorio porque necesitamos un número una forma de contactarnos con la empresa. La ubicación satelital es una forma de nosotros de ver dónde está la empresa y es como un pantallazo, es para ubicarla, es ver el entorno, nada más. Lo pedimos, a nosotros nos suma porque no se olviden que nosotros evaluamos desde un escritorio, documentación, entonces para nosotros estas cosas nos suman para la evaluación. ¿Qué se pone el número de archivo nada más? Acá se pone el nombre de archivo, sí. El nombre de archivo que se va a adjuntar después. No hay que tener que subir algo ahí. No, porque el formato de PDF no te permite embeberlos acá, sino que se adjuntan después. Eso sigue igual, eso no cambió. Y no va a cambiar porque el formato PDF no te lo deja hacer. Una pregunta, Sí. ¿esta imagen es en tiempo real? O, porque si vos la ves que la tomás de Google, hay determinados sectores que han cambiado bastante. Sí, no. Y en realidad tiene que ser la última. Nosotros verificamos todo, así que, pero es como para tener una idea de dónde está. Pero sí, Google te muestra la escala, eso está muy bueno, de año a año. Te pasas unos años atrás y vos podés tener incompatibilidad con industrias Sí, en los años. sí, eso es así. Bueno, el número de partida inmobiliaria, la que está en el impuesto inmobiliario que nosotros pedimos. Esto para nosotros es muy importante. En la resolución 10 en los formularios no estaba, esto de la 403 desde la primera versión que está. Número de partida inmobiliaria, 17 números se tienen que completar. Si no son 17 los números, yo pongo cualquier cosa, no me va a dejar, porque te dice que son 17. Entonces esto tiene que coincidir. Si el predio es muy grande y tiene más de una partida inmobiliaria, se pueden agregar, eso no hay problema. Y también nosotros pedimos las coordenadas, latitud y longitud. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas están ubicadas, las industrias o la actividad de servicio, zona rural sin número. Y no tenemos forma de llegar, no sabemos dónde está. El número de partida inmobiliaria es sin renglones, todos los números seguidos. Claro, en realidad usted pone los 17 números y después... Miren, yo le puse los 17 números, le pongo enter y me lo da el formato.
Eso está genial, me pareció muy bueno. Y no pasa lo mismo con las coordenadas. Las coordenadas se tienen que llenar con el grado, pero también se pueden agregar y quitar filas. Siempre, tanto el número de partida como por coordenadas, nosotros verificamos en Catastro la ubicación del predio y el titular del predio. Entonces, siempre eso ténganlo en cuenta. Nosotros también pedimos esto porque con Catastro verificamos si el predio es de ellos o no. Por eso vamos a ver que después pedimos documentación. Bueno, esta sería la última parte y ahora vienen los del formulario A, los archivos que pedimos nosotros. Si fuera como ustedes ven, yo marqué que era una sola persona titular. Entonces, ¿qué pasó? Se me borró contrato social y actas societarias. Solamente está como obligatorio el DNI, la constancia de inscripción de AFIP, que esto cambió porque antes se decía constancia de número de quit, pero en realidad generaba unas dudas y presentaban la de ANSES que nosotros no la necesitamos. Entonces, constancia de inscripción de AFIP, impuesto inmobiliario, nosotros lo pedimos. Puede ser que a lo mejor nos ha pasado que parques industriales no tengan, el dueño del parque, el dueño del predio donde se va a instalar no lo tengan, entonces pedimos alguna documentación, una resolución donde se le otorga ese predio. Y si el predio donde se desarrolla la actividad no está a nombre de la empresa o del titular que va a hacer el predio, nosotros pedimos alguna documentación que acredite que la empresa puede realizar sus actividades ahí. Contrato de locación, contrato de comodato. Eso es lo que nosotros referimos con documentación que acredite cesión, posesión, de uso de suelo. Por ahí suena medio raro, pero es así como lo pedimos nosotros. Entonces, siempre, si ustedes saben que el predio no es de ellos, bueno, copia certificada del contrato de comodato, locación o lo que sea, usufructo también. Y lo más importante, y tengan en cuenta que no se va a categorizar a ninguna industria si no cuenta con el uso conforme de suelo. Esta salvedad la hago porque muchas, bueno, ahora mesa de entradas está bastante, no sé cómo decirlo, ellos verifican todo, que esté todo correcto y que tengan el uso conforme de suelo. Muchas veces va a pasar, acá en Rosario, por ejemplo, pasa que el licencia de uso y libre afectación, que se llama acá, les da no admitido, dice uso no admitido, pero si ustedes presentan la habilitación anterior por localización preexistente, es válido. Nosotros lo tomamos. Tengo una consulta sobre lugares como tenía de Gómez área industrial no te da. Sí, te da. No, Uso conforme al suelo, ¿sí? no quiero. No sé ahora si han cambiado. En una época yo fui a Peña de Gómez y dije una empresa de área industrial. Sí. No te da, eso le llaman factibilidad, no son Yo particularmente... ¿Pero por qué no te la dieron? porque dicen que por ser área industrial es normal que Eso no es para la normal. vaya a haber una industria. No, en realidad no, o sea, sí, pero no puede ser esa contestación porque en realidad el municipio es el que te... Bueno, ni siquiera tienen un ordenador para nada, porque no. Pero sí, yo he visto... O sea, si no se tiene ese uso conforme de la comuna o municipio, que son en definitiva los que van a habilitar después, nosotros no podemos ni siquiera empezar el trámite. Es como el filtro. Sí, eso está No, claro. eso sí. Eso está la ley, eso tiene que ver el municipio. Sí, nosotros, eso con el uso conforme de suelo se está trabajando. Pasó una vez en el área de Sí. Gómez y Bueno, seguro eso que no es, no tendría que serlo, no tendría que ser correcto porque de hecho el municipio o la comuna es el que tiene la potestad de decir si una empresa o una actividad se puede... Claro. Que no querían, no sé. No, habían dado todo, ustedes estaban haciendo todo fantástico, pero no habían comprado terrenos, se habían otorgado todo, pero no le daban oportunidad por eso. Además, quería saber por resolución del Consejo de Enseñanza, y no lo hacían. A lo mejor te van a papel. Puede ser que a veces los usos estén dados por una ordenanza, quizás porque el parque industrial está. Puede ser. Sí, eso puede ser. Quizás. Ya terminó, ya estamos. No, a lo mejor Sí, dentro sí, de la esto- dentro de la área industrial, a lo mejor la ordenanza no Sí, te hay una permite ordenanza. meter determinadas categorías. Sí. O de Sí. determinadas industrias. Entonces ahí es cuando no te lo dan. Claro, No, pero ya el ya es no industrial- admitido, Claro, no te lo dan, sí, no admitido. no te dejan que Vos estés ahí. dentro de la- Ya, porque usted en la área industrial vos tenés un forma de uso. O sea, eso Claro. ¿Querés decir algo? Sí, que Cañada de Gómez sí es cierto, se lava las manos en ese sentido, ni lo da admitido ni no lo da, pero también es cierto que, porque yo
Sí. Bueno, eso no tendría que ser así, porque el municipio común es el que te tiene que dar ese... Hay comunas chiquitas del sur Sí. de la provincia de Santa Fe que hacen actividades que el Estado provincial ni se entera. Sí. Entonces, si alguna vez pasa algo y vos tenés que pedir un uso de suelo, ellos no saben ni de lo que... No, porque ni siquiera no saben qué envasarse, porque ni siquiera tienen ordenamiento territorial, ni Por plan ejemplo, si vos vas a No tenés que ir muy lejos. No tenés que ir muy lejos, pero eso acá en la zona creo que no sabe qué pasa. Sí. Más, en algunos lugares el juzgado de paz te hacía la orden Sí. de admisión que podía... Bueno, desde la provincia se estaba trabajando en eso como para sacar un reglamento iguales. que tengan lo mínimo que nosotros solicitamos, que es la ubicación, la actividad y que digan si tienen alguna ordenanza o no que hace referencia a que pueden estar ahí. Pero sí, yo entiendo que en las comunas chicas no pasa. De igual manera, eso ahora se está... Nosotros hemos llegado ahora a localidades que antes no estaban. Claro, el tema es que, bueno, nosotros entendemos eso. De igual manera, si es una localidad muy pequeña y no te lo dan porque no saben dártelo, se puede hablar con la provincia, digamos que llamen al ministerio y eso se coordina y se explica. De hecho, se ha hecho varias veces. Para habilitar un negocio, muchas de las comunas ni siquiera le piden que cumplimiento de... Sí, no, bueno, ahora está arrancando. Hay muchos municipios que exigen, que no exigían y ahora están exigiendo. Y hay otros que están exigiendo como mucho más. Esa es la realidad también. Pero, o sea, nosotros exigimos hasta un punto, el municipio obviamente tiene la potestad de exigir más. Pero sí, muchas veces los municipios y comunas son tan pequeños que no los... Desconocen los funcionarios. Sí. La normativa, Sí. para habilitar un negocio. Sí, eso lo entendemos, desde el ministerio se da el apoyo si se solicita, pero obviamente... Hay que hacer educación con todos los municipios. Porque si... Claro, en realidad pasa... a que ellos te vayan a preguntar algo que desconocen. Y pasa que el municipio común no puede decir que desconoce, porque es una normativa, es una ley y es un decreto del año 2003. Entonces, cuando me dicen que desconocen, yo lo entiendo, pero no me pueden decir eso. Conforme de ellos. El municipio común es el que tiene el poder de decir si una empresa puede estar acá o no. Ese es el tema. Entonces nosotros no podemos avanzar sobre eso, porque es un derecho de ellos. Pero el tema del medio ambiente es la provincia la que controla. En realidad, nosotros controlamos, Una pero parte de cada comuna. Sí, hay comunas que sí. Rosario. Rosario, no sé, son grandes ciudades, sí, lo entiendo, Rosario. Rosario para darte el Lula te pedía el formulario de organización. Por eso. Era al revés. Bueno, pero Rosario tiene una normativa específica y tiene una ordenanza que piden estudios de impacto cuando nosotros no los pedimos. Entonces, bueno, Rosario es muy grande. El Lula me ha tocado decirle, pero yo necesitaba el Lula para presentarlo Sí, en la provincia. Me dice, no, pero dame el categorización. Pero la categorización incluye el Lula. Por eso, sí, bueno, se habla. Sí, lo entendemos. Por lo menos desde el ministerio, nosotros cuando hemos tenido algunas cuestiones sabemos que hay localidades que uno no llega. Particularmente nosotros trabajamos en la parte sur de la provincia, así que todo lo que es el norte y centro tiene su propia delegación. Pero sí, hay comunas que recién ahora estamos llegando. Recién ahora. Pero bueno, se está llegando de a poco. Se está llegando. Y lamentablemente muchas veces cuando hay algún problema, ahí se acuerdan de medio ambiente. Esa también es otra. Pero bueno, nosotros somos el Estado, así que por eso, ante cualquier duda, si tienen ustedes algún problema con un uso conforme de suelo, es importante que lo comuniquen y nosotros vemos de articular nuestro jefe, nuestra directora provincial, articulará con con la autoridad del municipio para poder llegar y explicarles cómo es un uso conforme de suelo y demás, ¿no? Así que eso también, si ustedes tienen alguna cuestión, nos avisan y nosotros articulamos en ese sentido. Bueno, esto fue el formulario A. No sé si tienen alguna duda más. Hacemos el corte. Pregunta. Sí. De la documentación que hay que presentar certificada, Sí.
Porque en tribunales a veces te quieren certificar algunas cosas y otras cosas no. Claro, pero eso ya... No, te pregunto porque a veces... ¿Por qué no te quieren? Y porque a veces el LULA, alguno te lo quiere certificar, otro te lo certifica. ¿Pero por qué? Porque son Porque depende... Porque depende del certificador, ya lo sé. También en tribunales. Pero Ahora el LULA no está en general los formularios que se pueden No, pasar el LULA presentan el original. El LULA no se puede certificar. Está un formulario electrónico como lo ves. Claro. El de la FIN tampoco, el formulario Contrato. El de la FIA dice, no, eso es vos, no lo vas a... Ah, si tiene el código QR, sí. Sí. No, el tema es que ahora ha evolucionado la Municipalidad de Rosario también y tienen un código QR y las habilitaciones también son código QR. Cuando a mí me vinieron con una habilitación yo dije, ¿qué es esto? Pero bueno, sí, ahora sí, son así. Entonces por eso ahora los LULA, como bien decía, se aceptan sin certificar porque tienen el código QR. Claro. Sí. Perdón, pero ¿se presenta original o copia certificada? Porque certificada no. El original lo vea en la empresa. Es elección. Es una elección. El LULA creo que tiene un vencimiento bastante corto, así que... Bueno, precisamente por eso, muchas veces presentan el original. Pero bueno, ahora con este código QR presentan la copia y listo. Continuando un poquito con los formularios y después del break, vamos a ver ahora el formulario B, que el formulario A era toda la parte legal, con toda la documentación que tenía que sustentarse. Y ahora en el B específicamente, esto es lo más técnico, digamos, donde la empresa tiene que declarar si genera efluentes, si genera emisiones, si genera residuos, a través, declarando específicamente, en este caso, su proceso o no. Bueno, el formulario B tiene, bueno, dijimos que había algunas partes del A que se completaban en el B, así que después se las voy a marcar bien. Pero arrancando, datos para la categorización, nos dice la planta, esto está obligatorio, pero uno puede ponerle única, en este caso si tuviera una sola, o podría ponerle cómo lo nomencla el alias que le da la planta, planta Rosario, planta, no sé, si tuviera muchas plantas, en realidad. Y si no, le ponen el mismo nombre, eso es. Podría no estar obligatorio, pero bueno, hoy está obligatorio. Esto es lo que hablábamos antes, fecha de inicio de actividades en el sitio, es lo que nosotros vamos a necesitar que ustedes declaren con exactitud o similar para que nosotros podamos pedir, si fueran estándar 2 o 3, tendremos que aplicarle la fórmula, si fueran estándar 2, y nos darían una categoría 2 o 3, tendremos que ver si le pedimos un informe ambiental de cumplimiento o un estudio de impacto ambiental. Nosotros nos vamos a basar en pedirle un estudio de impacto o un informe ambiental de cumplimiento en lo que declaran acá. Si ustedes me declaran que las actividades van a arrancar el 29 de noviembre de este año, yo le voy a pedir un estudio de impacto ambiental. Si ustedes me hubieran declarado que ya arrancaron, le vamos a pedir un IAC. La pregunta que sigue a continuación es como para tratar de ayudarlos, porque muchas veces encontrábamos que se generaba esta duda o declaraban una cosa y después era otra, porque, a ver, nosotros cuando evaluamos la categorización, la mayoría sabe que nosotros emitimos una disposición. La disposición la firma el director general en este caso el director general de la zona sur, y se le informa y se le pide el estudio de impacto ambiental o el informe ambiental de cumplimiento. Cuando ustedes vienen a presentar el estudio de impacto o el informe ambiental, tiene que ser lo que le pedimos. O sea, si nosotros le pedimos el estudio de impacto y ustedes presentan el IAC, no es válido. Por eso tiene que ser correcto lo que declaren, ¿no? Entonces, la pregunta que se agregó, dice, la empresa ya inició actividades de categorizar en el sitio, es para reforzar y que quede claro que es en el sitio que vamos a categorizar. Tiene también una ayudita, creo, sí, que bueno, ante cualquier duda la pueden, porque no se olviden que estos formularios, si son estándar 1, los podría completar el titular, entonces bueno, la idea es que sean amigables y que los puedan completar leyendo y demás. Posee otras plantas ubicadas fuera de la provincia. Esto son algunas cosas que nos quedaron de un formulario que compartíamos con producción, porque en un momento lo que se quiso fue unificar 3 trámites, producción, medio ambiente y API.
por ventanilla única se le llamaba para empresas que recién arrancaban, pero bueno, eso sinceramente no prosperó. Creo que hubo solamente 2 empresas que presentaron de esta manera. Pero bueno, es un dato, está obligatorio, no tendría que estarlo, pero bueno, es un dato que suma o no. Le ponen que sí o que no, si le ponen que sí van a tener que completar lo que le ponen, si no le ponen que no y listo, no afecta a la categorización en sí porque es fuera de la provincia, nosotros no tenemos potestad. Clasificación de actividades desarrolladas en el establecimiento, esas son las que se declararon en el AF. Fíjense que acá me aparecen 3, que son las que yo declaré, bueno, y una que no la completé, ¿no? Esos no sé, si quieren alguna modificación, vuelven a la. Los productos, si fueran una actividad industrial, generarían algún producto, lo ponen, pueden agregar cuantos quieran, creo que hay más de 25, pueden agregar fila. Si hay casos donde son actividades de servicio, fíjense que productos no está obligatorio, o sea que ustedes podrían tratar de completar y aclarar que es una... Esto, digamos, lo dejamos librado a la persona que lo quiera hacer. Podría completar que es una actividad de servicio y se realiza, no sé, el servicio de fumigación, por ejemplo. Nosotros lo tomamos y sabemos qué hacen. Si no quieren acá, lo pueden dejar en blanco. Esto no les va a impedir cerrar porque no está obligatorio, como dijimos. Y lo declaran abajo, por ejemplo, en observaciones. Bueno, el diagrama de flujo también lo vamos a ver. Entonces, todo lo que sea productos... Bueno, esto también, número de producto, y si lo comercializan en exterior era porque nos había quedado compartido con producción. ¿No está obligatorio? No está obligatorio. Por ende, no hace a la categorización. Es un dato más, de color le podríamos decir. Productos, subproductos también, que tuvieran valor comercial. Acá voy a decir, nosotros tenemos alguna cuestión con el tema de si es un subproducto o es un residuo, muchas veces, particularmente desde el Ministerio consideramos que a ver cómo decirlo. Muchas veces me dicen que el papel y el cartón porque lo venden es un subproducto. Para mí no, es un residuo. Para el Ministerio es un residuo. Si bien tiene un valor comercial, no es un subproducto. No lo venden como lo venden porque tiene genial que lo vendan, pero ¿Cómo lo define el subproducto del Ministerio? Puede ser cuando es parte del... Claro, cuando es parte del proceso, cuando tiene un proceso para que sea un subproducto, ¿no? Una viruta. Claro. ¿Una viruta? No. Una viruta no. Una viruta es un residuo. Es lo que sale del proceso. Si vos en un diagrama de flujo, cuando uno hace las entradas y las salidas ve piruta, no es claramente no es un subproducto. Un ejemplo sería, por ejemplo... Es genial que tenga un valor comercial. A ver, es genial porque entra al mercado otra vez y se comercializa. Y entonces la industria no le está volcando a un relleno sanitario, ni un basural, ni nada, sino que se reutiliza y entonces se cumple con lo que se quiere con el decreto 2151. Pero eso es importante aclararlo, digamos. No sé si quería explicar. No se puede ser un subproducto de la lecitina en el caso del procesamiento de la soja. Claro, bueno, eso sí es un subproducto. La obtención de aceite o harina. Exacto. En ese caso sí. Por eso, bueno, la aclaración vale. Todo lo que sale del proceso es un residuo. Por más que tenga un valor comercial, a eso es a lo que me refiero. Entiendo que tiene un valor comercial, genial. Para el Ministerio es un residuo, y en este caso, si fuera papel o cartón, sería un residuo industrial no peligroso. Una viruta limpia también. Materias primas también se pueden agregar, no está obligatorio también, porque tenemos en cuenta que los formularios pueden ser para cualquier actividad de servicio. Insumos también. Hace la aclaración acá de que clasifica que es un insumo y que no, para que lo puedan completar, el estado físico de agregación, el consumo estimativo de lo que se consume, digamos, la unidad en la que medimos y el tipo de almacenamiento. También importante para aclarar, nosotros materias primas, insumos y sustancias auxiliares son datos que a nosotros nos sirven para saber también después qué tipo de residuo se podría generar. Entonces, todo va a tener una concordancia y nosotros vamos a evaluar todo y en base a algún insumo o una sustancia auxiliar que ustedes me declaran, yo sé que se podría generar algún tipo de residuo específico. Si yo no vi mal, no está como obligatorio. ¿Qué cosa? Los insumos... No están obligatorios.
¿no? Porque son una forma más de darnos cuenta de algún residuo. Porque nosotros los formularios los utilizamos no solamente para industrias manufactureras, sino que muchas veces vienen actividades de servicio o obra pública. Nosotros, no sé, un puente que se hace nuevo o la autopista, el corredor panamericano que está cambiando la autopista, presentó los formularios así. Entonces no tendría un producto, entonces nosotros no podemos limitarlo. Es una forma, lo que les cuento es que ustedes sepan que es una forma más de que nosotros nos damos cuenta que podrían generar un tipo de residuo que no declararon después como residuo. Entonces podríamos agregar a lo mejor alguna corriente más. Esa sería la cuestión. Sustancias auxiliares, esto sí está obligatorio, si tienen combustibles líquidos, si tienen gas natural, si tienen, posee o proyecta tanques o cisternas, eso también es importante para nosotros saberlo. Si le pongo que sí, la cantidad de los tanques, la capacidad y la unidad en que lo vamos a medir. No está obligatorio tampoco, es un dato más, pero no es esencial para que nosotros lo podamos categorizar, por eso no lo ponemos obligatorio, no es esencial en ese sentido. Combustibles líquidos, si tienen combustibles líquidos, se utilizan gas natural, se utilizan aceites y lubricantes, se utilizan aire comprimido. Cuando yo le pongo que sí, se pone como obligatorio, entonces debo completarlo, ¿no? Yo acá hice un ejemplo, uno puede agregar y quitar. Creo que hasta más de 30 se puede hacer. Estos son 3 archivos que nosotros vamos a pedir y que a nosotros antes en la resolución 10 no estaban, pero a nosotros nos sirve mucho para la evaluación, ¿no? Porque tenemos que saber cómo, el diagrama de flujo que entra y que sale, o sea, para nosotros eso es primordial. El layout, si no tienen específicamente, si fuera una empresa que se va a instalar y que puede llegar a cambiar, nosotros pedimos un mínimo de dónde va a estar cada cosa, ¿no? No vamos a controlar que lo que me declararon en el formulario después no coincide con el estudio de impacto, no vamos a cruzar esos datos mínimos, o sea, es una idea de a dónde va a estar cada cosa, digamos. Y el relevamiento fotográfico nos sirve un montonazo porque, como dijimos, categorizamos desde un escritorio y eso nos abre la pantalla a toda la industria. No quita que nosotros vayamos de inspección para categorizar, eso hago esa salvedad porque que nosotros lo evaluemos desde el escritorio no significa que en algún momento tengamos que ir de inspección solamente para categorizarlo. Relevamiento fotográfico, no solamente del entorno inmediato, sino que si la fábrica está construida adentro del predio me sacan fotos. Eso es lo importante. Creo que desde acá del colegio se exigía antes de que se exijan los formularios. Bueno, estos son 3 archivos que se van a adjuntar, no se pueden embeber dentro del formulario, sino que se van a presentar adjuntos, ¿no? Un PDF por cada archivito, como bien dijimos. Qué buena consulta. Sí. Entonces, subimos a nivel digital todo el archivo visado del colegio que va a estar metido en los anexos y después aparte todos los anexos. En realidad no se tendría que duplicar la información. Claro, en realidad está todo justo. O mandamos el que no está visado por el colegio. Tiene que estar visado por el colegio, porque el PDF tiene que estar visado por el colegio porque ahora la validez tiene la digital. Entonces todo lo que me presentan en papel tiene que estar en digital. Pero está todo metido en un solo documento. Desde mesa de entrada se estaba separando. Yo no sé si ahora se los están aceptando así. El visado por el colegio, sí. El cerrado ese. Es el PDF, sí. Ese PDF. Más el visado. Sí. Uno y uno. Sí. Y se lo tienen así y después. Sí. Eso es lo que nosotros pedimos, exactamente así. Todo separado. Todo separado. Presentar una memoria descriptiva con todo. No. Porque, precisamente por esto, porque yo cuando tengo que evaluar un formulario tengo que citar de dónde saco esa información. Entonces, yo digo, la empresa cuenta con autorización del predio ubicado en tal partida inmobiliaria. ¿De dónde saqué esa partida inmobiliaria? Del impuesto inmobiliario que se ubica en tal GEDO, que es un choclazo así. O sea, es la forma de citar dónde encuentro yo la información. Entonces, necesitamos esa viabilidad de toda la información y aparte porque al ser archivos sueltos después a lo mejor no tendríamos que volverlos a requerir. No se olviden que muchas veces hay algunas cuestiones que se vuelven a pedir y a lo mejor si estuviera el archivo suelto, se toma el archivo nomás y listo, ¿no? No se tiene que descargar todo de nuevo.
Hace la evaluación del día, para nosotros es muy importante. En esa información digital que te lo llevábamos en un CD o Sí. en un pendrive. Sí. Los formularios estos. Sí. Que los subimos o sea, impresos. Sí. Nosotros vamos a pedir. Hay que escanear todo lo que presentamos acá. Nosotros las cosas que vamos a pedir son este formulario cerrado, como les voy a mostrar acá. Cerrado, con fecha de cierre. Sí, y visado también, o no hace falta. Y aparte el visado. Con código de barra. Este PDF editable me lo sube en un CD. Bien, Ese. perfecto, exacto. Ese mismo lo imprime, lo firma Y visado. y lo visa. Ah, bien, hasta ahí. Está correcto. Y me lo sube al CD escaneado. Está bien. Yo necesito, como bien dijo el señor, PDF editable. Este PDF, así cerradito como está acá, con este código de barra y cerradito con la fecha, me pone esa copia, me la pone en un CD. Después, esa misma la imprime, la firma, la avisa y esa copia la escanea y sube una copia. Claro, pero en el colegio se puede subir solamente un archivo. Eso es lo que se está modificando desde el colegio. Cuando yo me enteré que era así, nosotros vinimos en la Comisión de Medio Ambiente, lo charlamos y especificamos por qué. Otra pregunta, todos los anexos, ahí tenemos archivos, ¿no es cierto que sería Layout. Sí. Eso también, un archivito por cada... O sea que si presentamos 100 hojas, 100 archivitos. ¿En qué se? ¿Por qué va a presentar 100 hojas? A ver, la documentación es simple. Es un PDF, que es, por más que tenga 100 hojas, es uno, porque es uno solo. Después, por cada documentación, nosotros vamos a pedir 4, si es un titular, una sola persona el que lo inicia, los 4 documentos obligatorios del formulario A, uso conforme, que es lo que dijimos, uso conforme, constancia de inscripción de AFIP, constancia de inscripción de DNI y el impuesto inmobiliario. Esos 4, cada uno en un PDF. Ah, bien. Cada uno en un PDF. De los 4 que nosotros pedimos, del A y del B, también que son la imagen satelital, el diagrama de flujo, por cada uno un PDF. Pero este está dentro, cuando lo venimos a certificar acá, está dentro del archivo. O sea que Es que ese es el tema. El tema del colegio es que el colegio ahora va a separar las cosas. Eso es lo que les decía Lorena. está repetido, porque lo sucede en el trabajo y lo repetido. Sí, está bien. Por ahora repítanlo. Particularmente considero que es repetir información que no tiene sentido, pero entiendo que si... que esté un archivo aparte. Es que sí, porque tiene que, precisamente por esto, necesitamos la viabilidad de dónde está la información. Si es todo un archivo de 90 hojas, para nosotros es imposible leerlo también. Y citarlo, ¿cómo uno cita ante un informe, una evaluación, que está tal documentación en tal lugar? Nosotros antes teníamos las hojas, ahora no. Ahora repetimos hasta que el colegio... Por ahora repitan hasta que el colegio les dé la opción de separar. Por ejemplo, el DNI, Sí. el ULA y todo eso, que son documentos certificados, Sí. que están dentro de los anexos. Sí, no es un anexo. A ver, nosotros hacemos la separación. Hagamos la separación bien porque un anexo hay 4 anexos y 4 o 6 documentaciones obligatorias. Sí, está bien, documentación obligatoria. No es anexo, exacto. ¿Eso Sí. lo necesitan visado ustedes? No, el colegio no te va a avisar la documentación obligatoria. Lo tenemos que firmar. No, por eso. Entiendo que el colegio no lo hace y es correcto que no lo haga. Le va a dar la opción, por lo que yo hablé con Javier, que es el señor de sistemas de acá, lo que hablé con Javier es que le va a dar la opción de subirlo, Lo podemos subir, pero no lo van a avisar. pero no lo van a avisar. ¿Mm? Sí, porque Como para que a ustedes les quede armadito todo y vayan directamente a medio ambiente con todo eso. ¿Mm? Eso va a ser, tengo entendido que va a ser dentro de poco, que se va a cambiar. Exactamente, sí. Particularmente, como nosotros estamos del lado de adentro del ministerio, nosotros mesa de entradas se maneja de una manera, pero porque nosotros se lo exigimos, digamos. Todos los requerimientos que tiene mesa de entradas es porque surgen del lado de adentro, ¿no? Obviamente. El tema es que yo particularmente, si bien estoy colegiada y todo, como trabajo de perito, no sabía que el colegio unificaba todo. Esa es la realidad. Nos enteramos cuando vinimos a la comisión el otro día que nos contó Soledad. Sí. Bueno, por eso, por ahora, dupliquen la información, porque cuando lleguen a mesa de entradas, le van a decir si no hay un archivito por cada uno.
Por ahora, el colegio me dijo que ya estaría por salir eso de separarlo, ¿no? Ahora sí, la finalidad es que si vos lo cargas, después lo tenés que presentar todo en un CD. Yo también dupliqué información. Es que hoy no, Tendría que llevar la copia es que hoy no en lo papel porque cargas, ese es el está en la tema. firme. Hoy no se carga, porque el trámite online empezó hoy, pero no está todavía y sí está vigente, pero porque hoy arranco. Hoy sigue estando así. Todo el CD, todo papel. Exacto. No sé si tienen alguna consulta más. Sí, hoy me confundo por ahí un poco con las cuestiones. Hay que subir el visado aparte de todo lo que sea. Exacto. Nosotros necesitamos este PDF editable además, porque desde el ministerio se hace como una minería de datos, se van sacando muchos datos para unificarlos después en algún momento, ¿no? Y aparte tiene este código de barra que a mí me sirve para aplicar la fórmula directamente con ese código. ¿Mm? De lo que declararon acá, no quiere decir que sea lo que yo después evalúo, la fórmula final. Bueno, siguiendo, no sé en qué vemos, la localización se autocompleta, como dijimos, del domicilio real de la empresa. Es la que nosotros vamos a categorizar. Entonces, lo volvemos a copiar en el formulario B y se autocompleta porque es una de las documentaciones, de los sumandos, no sé si se recuerdan de la fórmula polinómica, es la zonificación. Fíjense de zonificación en localización. Entonces va a sumar a la fórmula. La idea es que en el formulario B esté todo lo declarado que yo tendría que aplicar a la fórmula de categorización. Así fue pensado el formulario, ¿no? Esto es exactamente lo mismo, lo único que se amplía es si existen inmuebles anexos o no. Esto también, si pongo que sí, tengo que declararlo y tendría que poner la actividad. Y si fuera una actividad, a ver, por inmueble anexo el que está al lado, ¿no? O sea, que era lo que decíamos. Si tiene el depósito al lado, exactamente al lado, podría declararlo como inmueble anexo o encuadrarlo todo en la misma actividad. Nosotros le damos esa posibilidad, digamos, que lo declare como inmueble anexo o que lo englobe en toda la superficie. Se pueden también agregar y quitar filas. Servicios. ¿Puede ser que el inmueble anexo, perdón, le agregues catastralmente si tiene otro lote? No, vos podés agregar lotes. pasa que el inmueble anexo es el que está al lado. El que está al lado. Sí. Usted me pone el domicilio y la actividad. Ok. Y nada más. Anexo está al lado. Exacto. En realidad esta era una forma antes de descubrir si tenía un depósito o no, pero no estaría funcionando esa forma. Entonces tiene una puerta de comunicación interna. Sí, tiene una puerta de comunicación en un inmueble anexo. O lo podés tomar como todo como una sola superficie. También, por eso. Esta pregunta es bastante ambigua y yo entiendo que hay... Para nosotros era una forma de detectar si tenían o no un depósito al lado. Esa es la forma. Pero bueno, hoy nos dimos cuenta que en realidad es muy difusa, entonces se nos hace complicada hasta nosotros para explicarlo. Pero bueno, esta en la anterior, en la resolución 10, en el formato anterior estaba, así que por eso lo... Servicios disponibles en la zona, esto antes decía solamente servicios, ahora se agregó disponibles en la zona. A mí no me importa si yo uso el agua potable, o el agua de red o la de gas natural en mi proceso. A mí me interesa si la zona lo tiene. Si yo estoy conectado o no, eso no influye. Yo tengo que declarar si está o no. Entonces le pongo que sí, que no. Y eso también va a sumar a la fórmula polinómica de categorización, carencia de servicios. Si yo no tengo gas, va a sumar 0,5, por ejemplo. Cualquiera, si tengo gas, luz, agua potable, cada uno de estos, la carencia va a sumar 0,5. Después el dimensionamiento, también superficie total del predio, en metros cuadrados, superficie cubierta. Si ven la fórmula polinómica, si ven la fórmula de categorización, ven que está en el dimensionamiento, superficie cubierta sobre superficie total, está acá. La dotación de personal también. Y la potencia instalada en HP también. Son todos datos obligatorios que yo los necesito para aplicar la fórmula de categorización. Eso lo hace el sistema en forma automática, porque por cada actividad ya
en el 403 está la actividad y la El categoría. estándar. Claro, sí. Por eso, esa es la cuestión que tenemos varias veces que uno se confunde. En la El estándar 403 ambiental sería. te dice el estándar, no la categoría. El estándar te lo dice el anexo 2 del decreto 101 Sí. o el anexo D de la resolución Está bien, pero la 403. categoría la hace el ministerio. La categoría la damos nosotros. Por eso, en base a la fórmula. En base a la fórmula, sí. Está bien, por eso. Pero a lo que yo me refería es que el ministerio tiene la potestad, digamos, de agregar o quitar algo que ustedes declararon. Por ejemplo, si ustedes declararon que generaban un residuo que nosotros consideramos que no, generalmente no va a pasar, pero que si ustedes declaran un residuo que nosotros consideramos que no se lo inscribe o no se lo tiene en cuenta, ¿no? De la misma manera con agregar, si nosotros consideramos que hay un riesgo. Estándar 2 y que deriven una categoría 3. Sí. Por eso. Estándar 2 Está puede bien, ser cualquiera de las 3 categorías. O un estándar 2 que sea categoría 1. Sí, exacto. Eso es así. Por eso, Eso que está ahí. particularmente yo considero que es lo mejor aplicar la fórmula. Porque uno tiene en cuenta todas estas características propias de ese predio que vamos a categorizar. Entonces, por eso también está pensado que la mayoría se le aplique la fórmula también, ¿no? Bueno, esto también, formación de personal, dotación de personal suma la fórmula y potencia instalada también. Tengan en cuenta que si formación de personal, ustedes acá, hago esta acotación pero porque lo vi, que me ponen 6 personas y de acá en dotación de personal me ponen 2, yo voy a tener en cuenta las 6 personas, no las 2. Una consulta, si los empleados están en negro. Bueno, eso yo no lo voy a ver. O sea, son empleados. A mí lo que me importa es para considerarlo en el dimensionamiento o no. ¿Por qué? Es que no saben a veces qué decir, no saben ni siquiera la potencia instalada que tienen. Entonces, Bueno, yo creo lo que ellos me dicen, pero está bien que vos les creas, porque se supone que es un... pero a veces no lo tienen todavía hecho. Pasa que si están en negro o no, o sea, nosotros no somos el Ministerio de Trabajo, no podemos considerarlo. Para nosotros pedimos el personal básicamente es para saber la magnitud de la empresa, porque no es lo mismo una empresa que tiene 2 personas, una que tiene 100 y una que tiene 500. Por eso a veces no te quieren decir, por ejemplo. Vos decirle que esto es un dato que no se va a verificar en otro lado, o sea, no va a venir trabajo porque vos me declares que hay 10 y en realidad hay 15, en ese sentido. Pero ¿qué? Por eso, ¿cuántas personas trabajan acá? No importa a mí la condición, si están en blanco, en negro, en gris o lo que sea. Por eso, y tengan en cuenta esto, si ustedes en la formación personal me ponen que hay 2 obreros, 4 técnicos, y después me ponen que hay 2 personas, yo voy a contar los obreros y los técnicos. O sea, la dotación de personal sería el total. Esto, la formación de personal es una información que también nos había quedado del anterior formulario cuando lo compartíamos, que no lo sacamos porque en realidad puede sumar, pero fíjense que no está obligatorio tampoco. Entonces, tenemos obreros técnicos y profesionales, cantidad y la capacitación. Horarios de trabajo, esto para nosotros es muy importante y ahora creo que a partir de la última versión que salga, que va a salir, va a estar obligatorio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber a qué hora podemos llegar a inspeccionar a la industria o la actividad de servicio. Si tiene algún régimen de horario o no va nadie a trabajar, o sea, no hay nadie ahí. O sea, Tengo una consulta, Nice. Cuando sí. trabajan con periodo de estacionalidad de productos, Sí. ¿cómo se puede solucionar? Porque a lo mejor hay empresas que trabajan, qué sé yo, un mes y después están un mes sin ir, porque Sí. tiene campo y cosas así. No, en realidad nosotros lo que tratamos es, entendemos, bueno, antes se hablaba de la capacidad ociosa y demás, pero al estandarizar para que todas las empresas sea igual, yo lo declararía igual y aclararía en observaciones simplemente que hay periodos, pero consideraría, digamos que eso a nosotros a la fórmula no influye, simplemente es para saber cuándo podríamos ir o no. Claro, porque por ahí tienen que recorrer, qué sé yo, tienen que ir a hacer 50, 60 kilómetros, van allá y nadie. Precisamente, por eso, estaría bueno que en observaciones se declare todas estas cuestiones, ¿no? Porque es precisamente eso, nosotros tenemos que saber a qué hora podemos ir. Antes no estaba en este formulario, estaba en el anterior y yo pensaba que no era importante, pero es muy importante. Bueno, particularmente ahora vamos al punto 5, que principalmente yo considero que es el más importante en el formulario B,
emisiones, efluentes y residuos, es lo que nosotros vamos a controlar y los posibles impactos que va a tener la industria de la actividad de servicio. Estas preguntitas parecen como muy tontas, pero en realidad están referenciadas a lo que, cómo te las categoriza o te las tipifica a las emisiones, los efluentes y residuos en el anexo del en el decreto 101. Cómo te las tipifica en el anexo 4 cuando aplica la fórmula, ¿no? Entonces, uno le va a poner que sí o que no, y si le pone que sí, se hace obligatoria completarlo, ¿no? La pregunta es obligatoria, pero poner sí o no. Posee, por ejemplo, emisiones gaseosas, posee emisiones de componentes naturales del aire, incluido vapor de agua o producto de combustión de gas natural. Si le pongo que sí, voy a tener que definir la emisión, el proceso que lo genera y el tratamiento que yo le voy a dar. Particularmente esto puede ser que muchos me digan, pero yo todavía no sé, no tengo bien definido, simplemente mencionar que se va a lo mejor instalar algún equipo o se prevé la instalación de algún equipo, no va a ser algo definitivo. Eso se puede entender porque es el primer trámite que ingresa, entonces puede haber cambios, las industrias cambian. Se puede agregar como 25 filas. Posee emisiones de gases de combustión de combustibles líquidos, también le pongo que sí o que no. Dependiendo, cuando yo declaro que sí o que no, después en ese código de barra que yo tengo con ese numerito, en realidad yo después obtengo una fórmula que la vemos desde el ministerio y depende de lo que declararon lo va a tipificar directamente, entonces por eso está estandarizado. También si le pongo que sí, tengo que declarar cuál es el tipo de emisión, el proceso genera y el tratamiento. Si le pongo que no, se me va. Perdón, ¿y en donde dice emisiones, cuando pones que sí, qué se tiene que poner ahí? Ahí, por ejemplo, vi que decía camiones. La fuente. No, pero escribí cualquier cosa. Claro. Pues, Sí, este no es el... emisión. Claro. ¿Qué tipo de fuente? emisión? Pues en realidad yo tendría que haber puesto, qué sé yo, material, no sé, material particulado o box, combustible, O box, sí, box, el proceso que lo genera, la playa de camiones, por ejemplo, qué sé yo, no sé. Y el tratamiento que le vamos a dar, si tiene algún tratamiento o no. Eso siempre referido al proceso, o sea, por ejemplo, puede tener, no sé, un grupo de electrógeno de emergencia, que eso ahí no lo considerás, Sí, algo, siempre lo refiere al sí, al proceso. Y si posee alguna de las emisiones gaseosas no contempladas anteriormente, puede ser que ninguna de estas sea, sino que sea otra. Le pongo que sí y lo puedo completar. Bueno, este cambia en realidad procesos que lo genera componentes relevantes, porque antes acá me lo tipificaba, ¿no? Me dice gases de combustibles líquidos, componentes naturales, entonces ahí te dice que especifiques cuál es el tipo. Efluentes y residuos líquidos. Diferencia entre un residuo líquido y un efluente: el residuo líquido se contiene, el efluente no. Esa es la diferencia. Igual manera lo dice acá. ¿O no? Ah, no, acá te especifica cuáles son los campos a completar. Si genera efluentes o residuos líquidos, que sí o que no. Si es únicamente agua a temperatura ambiente, que sí o que no. Perdón, si yo lo pongo, me río porque pregunto todo el tiempo. No, está bien. Si yo pongo, por ejemplo, que sí genera un residuo líquido, por ejemplo, no sé, aceite y agua de mantenimiento, después no lo pongo en I9 en residuos sólidos o semisólidos. Particularmente, porque me parece como que es ponerlo doble. Sí, pero... Efluente y residuo líquido no depende también del tipo de legislación aplicable. No, efluente y residuo, Pero claro. Efluente o residuo líquido. Claro, el efluente es el que no se puede contener, entonces va a ir según la resolución 1089 específicamente del año 82. Un residuo líquido es el que se contiene y... Exacto, y se va a tratar. Entonces, podés ponerlo acá y no te va a declarar la I. Porque lo aclaro ahí,
que sí tengo aceite de mantenimiento, el que se contiene en un tambor y que se envía a tratar. Claro, en realidad es un residuo, sí. Es un residuo. Claro, pero después cuando me preguntas, pero no es un residuo sólido o semisólido, No. lo que yo entiendo, entonces no Sí. lo puedo poner como, ¿sí? Sí, yo lo entiendo eso, pero nosotros también lo dijimos, pero que genera confusión. Entonces, cuando es un residuo líquido que yo lo puedo contener, particularmente un I8, un I9 con una emulsión, yo lo declararía en residuos peligrosos. Por más que sea líquido. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos, porque nosotros nos vamos a, precisamente como él hacía la diferenciación, nosotros no vamos a hablar, no nos vamos a hacer referencia a la 1089, sino que al ser un residuo líquido lo vamos, yo entiendo que esto se podría sacar el título, como genera confusión, pero bueno. O sea que lo aclaramos otra vez en residuos. Yo particularmente no lo declararía en efluente y o residuo líquido, sino que lo aclararía directamente en residuo peligroso. Sí. Pero entonces, si pregunta si genera residuo líquido, ponemos que no, porque sí. Pasa que Es un residuo líquido. Es un residuo, sí. Es que en ese punto hay dos cosas Tienen distintas. dos tratamientos distintos. Sí. Tendría que ser dos puntos separados. Sí, yo lo entiendo, pero nosotros quisimos hacerlo, pero Si pones que no. no está bien. Y si pones que sí, tampoco está bien. En realidad vos podés poner que sí. Claro. Y podés Y poner después que no. Y todo lo demás le podés que no. Y de abajo aclarás eso. Yo, estas preguntas que ustedes se hacen, yo también me las hice, pero bueno, particularmente se consideró como el decreto te dice efluente y o residuo líquido, no lo podemos cambiar. Entonces, Para cerrar, yo pondría que sí acá y lo aclaramos residuos. Claro, pero solamente el de efluentes y residuos líquidos, contesto si hay efluentes líquidos. Sí, perfecto. Particularmente yo lo haría así. No sé si alguien quería aclarar algo más. ¿No? Bueno. Sí, acá hay grises en estas cuestiones. El tema es que se nos escapa porque el decreto está establecido así y no lo podemos cambiar. Me encantaría cambiarlo, pero no se puede. Bueno, si son esencialmente agua de lavado de procesos que no contengan residuos peligrosos ni que pudieran dar origen, los que tienen carga orgánica. Puse un ejemplo sanitario. Esto fue para llenarlo nomás. Simplemente el proceso que lo genera, el componente relevante, la cantidad, el tratamiento que tiene y el cuerpo receptor. Si ustedes hablan cuerpo receptor acá, van a ver que son todos los clasifica según la 1089. Sí. Entonces, todas estas cuestiones. También tengan en cuenta acá, si ustedes declaran que tienen un efluente y después van a volcar a un curso superficial donde van a requerir la autorización precaria de volcamiento y la autorización condicional luego, al Ministerio de Medio Ambiente tienen que declararlo acá, al efluente. Nosotros después se pide el estudio de impacto o el informe ambiental se lo requeriría y también la documentación para tramitar la autorización precaria, ¿no? De volcamiento. Si contienen residuos peligrosos o pudieran generar residuos peligrosos, esto también genera duda, era lo que me decía Laura acá, pero pasa que nosotros no lo volcamos a un cuerpo receptor, sino que lo contenemos. Entonces, por eso yo no lo pondría acá. Por ejemplo, en el caso específico del aceite con el agua. Eso no está obligatorio. En realidad le pongo que sí o que no. Ah. Yo le pongo que no, se va. Entonces, si es un residuo líquido que yo contengo, como la emulsión de aceite y agua, yo pondría que sí genera un residuo líquido, porque en realidad estoy generando un residuo líquido, pero lo estoy tratando como un residuo peligroso. Y si esto está específicamente para las plantas que requieren una planta de tratamiento, que en su proceso utilizan agua y necesitan sí o sí volcarla después. Y bueno, la última, si requieren más de un tratamiento, acá sí, cuando tengo una planta de tratamiento y tengo que tramitar la autorización precaria, tengo que declararlo acá y declarar todo lo que voy a hacer, ¿no? Con esto. No sé si se entendió o no. Sí, está... Disculpa, una pregunta. ¿Ahí también entrarían los efluentes cloacales?
sanitarios. Lo podés poner, de igual manera nosotros no lo vamos a considerar, entendemos que el efluente sanitario lo generamos todos. El tema es que nosotros vamos a tener en cuenta la condición y la ubicación donde está. No es lo mismo que esté una industria que esté en Rosario con 500 personas a considerar el impacto que tendría una industria en el medio de Venado Tuerto, zona inundable, sin cloacas. Entonces no es lo mismo, por eso si lo declaran o no, nosotros entendemos que pueden declararlo o no, pero no va a ser el mismo el impacto y la evaluación nuestra va a ser diferente dependiendo del predio donde esté, donde se ubique. Por eso categorizamos por predio también. Siempre vamos a considerar todo. Por eso en el hecho de tratar de que es un único formulario para todos, muchas veces se nos escapan muchas situaciones. Y nosotros no podemos exigir que declaren, a lo mejor si yo les digo, sí, declaren todos los efluentes sanitarios. Y hay veces que si está en Rosario, son dos personas y no. Pero el impacto sí va a ser grande cuando esté en el medio de una zona rural. Entonces, yo les digo que sí o les digo que no. ¿Pueden presentarlo? Sí. Pero lo vamos a exigir sí en el sitio donde nosotros consideremos que el impacto... Y que ustedes también, porque uno se da cuenta cuál es el impacto, no es el mismo. Entonces, si yo les digo que sí, que presenten, que declaren todos los sanitarios, como lo puse ahí yo en el caso, van a salir todos a declarármelo y a veces a lo mejor no hace a la categorización en sí. Por eso lo dejo libre. No sé si queda claro esa cuestión. Y los residuos sólidos y semisólidos, también sumando los residuos líquidos que se puedan contener. Dice acá si se generan asimilables a domiciliarios, le pongo que sí o que no. Entendemos que todas las personas generamos residuos asimilables a domiciliarios. Y después, específicamente, si generamos residuos sólidos o semisólidos no peligrosos. Acá pueden entrar y pueden ver el decreto. Si le ponen que sí, van a tener que declarar qué tipo de residuo es. Van a ver que encuentran otros. Y van a ver que si ustedes alguna vez leyeron el decreto, este listado no está papel y cartón. Entonces, nosotros lo ponemos en otros. Lo ponemos en otros y lo declaramos acá. 31. Otros, sí. ¿Listado de tratadores de residuos del... Sí, residuos industriales no peligrosos. El listado de tratadores. El listado de tratadores no está oficial. ¿No parece más? De no peligrosos. Debería, viste, ir a uno que esté ahí, en ese listado. Porque a veces nos auditan. Sí. Sí, nosotros lo entendemos. Esa cuestión es simple. Nosotros tenemos un listado de la delegación zona sur. No tenemos a la gente que está las empresas que están en el norte y en el centro. Entonces, por eso solamente lo difundimos a quien nos lo pide. Me mandan un mail y yo se los envío, pero no es de toda la provincia y por eso no está oficial y no está subido a la página. Se intenta que a fin de año esté subido a la página, unificado todas las empresas que son tratadoras. Pero por eso no está difundido hoy en la página. Ese es el tema. Peligroso. ¿Podemos poner recolección informal de los cartones? Porque corten y chapa. Sí. No hay Sí. Informal. En realidad nosotros la gestión no sea informal. Sí, sabemos que ha hecho así. Pero bueno, pero uno se lleva la viruta, los recolectores informales. Aceite y todo, pero bueno. Lo que nosotros las industrias que vamos a hacer impresiones, se lo marcamos que no y bueno, lo van cambiando. O sea, deberíamos tomar tratadores de ese listado. Sí. Esa es la realidad. El tema del cambio de cartón es que si vos no generás en grandes cantidades no te lo vienen a buscar ni te lo o sea, si vos generás... El que se lleva el cartón se lleva todo el resto de todas las basuras que hay también. Sí, no se metía gratis por un cambio de... Sí. Es bastante complejo el tema.
Precisamente, pero desde el Ministerio se está tratando de acompañar hasta a que se categoricen los bolqueteros. A ver, que ingresen al registro y que se trate de legalizar esa cuestión. Nosotros entendemos que todos los residuos que están, la mayoría que están acá, son asimilables a domiciliarios precisamente porque son... Pero el decreto lo dice, la cantidad que generan, la cantidad de papel y cartón, de neumáticos, de plásticos y todo que se genera, el volumen hace que y más si son reciclables, porque sabemos que la mayoría son reciclables, tratemos de gestionarla de una manera diferente y se lo exige a la industria. Nosotros exigimos a la industria porque el volumen no es lo mismo que uno genera en su casa. Y a mí me dicen, sí, vos en tu casa generás papel y cartón, sí, pero no es lo mismo. Entonces, el decreto lo que persigue es eso, es el hecho de que la industria le dé una gestión diferenciada a ese residuo, que si se puede reciclar, que se recicle, bienvenido sea. Y si puede la industria obtener un dinero por eso, bienvenido sea. Pero nosotros la gestión la tenemos que exigir. Entendemos que hay grises, entendemos, pero la normativa está. Para nosotros decimos que es un decreto bastante nuevo porque es de 2014. Todavía no tenemos un registro oficial de tratadores publicado. Pero bueno, desde a la industria se le está exigiendo. Nosotros cuando vamos de inspección se le exige. Y de hecho, como yo les comentaba antes, vamos a tener un registro unificado, no solamente de generación de residuos peligrosos, sino que ya después en algún momento se va a inscribir a los generadores de residuos no peligrosos. Entonces van a tener que tener un número, van a generar un manifiesto y demás. Entonces todo esto se tiene que ir acompañando. Es un proceso, es lento. Y más porque hay muchos recolectores informales. Pero bueno, nosotros necesitamos garantizar que ese residuo, la trazabilidad de ese residuo. Esa es la cuestión particular. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. ¿El libro de acta? Sí. Entonces ahora con las empresas que dan remito, yo lo que tengo es el libro de acta, sí. corte en blanco y puedo tener un bibliorato con todo. Sí, exacto. Bien, no hay problema. Sí. O sea, vos lo ves en blanco, pero está habilitado todo, pero... ¿El libro está en blanco? No, está habilitado pero como tenés mejor... No transcribís. Remitos, tenés 10 remitos por semana. Por ejemplo, en madera, papel. Sí. Lo tenemos todo en un bibliorato ordenado, porque si llegan a estar pegando en los bibliotecas. No, en realidad en el libro lo que se podría, nosotros lo que exigíamos era como un resumen, digamos, la fecha, el movimiento y el tipo de el remito. Que tenés movimientos. No, pero vos ponés el residuo, lo ponés en un Excel, lo imprimís, lo pegás en el libro, lo pones en el Sí. ¿Sí? Es lo mismo, pero lo pegás en el libro, lo completás a mano, eso no... Buenísimo. Eso queda a elección, mientras que esté el libro, esté completo y tenga el sustento del remito. Si yo te pido el remito tanto de tal número, vos me lo vengas y me lo muestres, ya está. Eso es válido. Yo entiendo que hay empresas que se hace tedioso porque son mucho el movimiento de residuos, pero se tiene que estar. Yo puedo citar grandes industrias que lo hacen así, y unas que mueven mucha cantidad de residuos, así que lo hacen y bueno, demorará un tiempo más, pero es precisamente para nosotros garantizar la trazabilidad. Claro, fecha, remito, el tipo de residuo, a lo mejor la fecha, el tipo de residuo, a dónde va y el remito, listo, en una línea. Y después toda la documentación sí en una carpeta separada. No sé si tienen alguna otra duda más. Yo sé que esto siempre genera... Bueno, por eso es que lo genere gestión. Si ustedes vieron, yo recién borré, pero si yo la gestión no tengo todavía a quién se lo voy a dar, lo voy a tratar con un tratador habilitado. Listo. Eso es lo que nosotros queremos, que tengan conocimiento de que, porque muchas veces los formularios, la mayoría si bien son de empresas que ya están instaladas y funcionando, muchas veces no se sabe a dónde se van a llevar los residuos, entonces es válido que pongan se tratará con un tratador habilitado por la provincia. Los tratadores que se reconocen como tratadores ingresan a nuestro registro propio, ¿qué? Sí, hacen todo el proceso de categorización y además se los reconoce como tratadores mediante una disposición, por lo que si ustedes quieren saber si son tratadores o no, le piden su disposición. Para no peligroso. Para no peligroso. Bueno, eso se pide por ley, la demanda habilitada. Sí, pero tengan en cuenta que es solamente de la parte sur de la provincia, porque nosotros somos la delegación. No, pero también para saber a dónde buscar. Igual te dicen, sí, estoy habilitado. No, bueno, pero cuando te dicen sí estoy habilitado, perfecto, mostrame la disposición. Y aparte tienen vencimiento. Claro, tiene vencimiento. Sí. También dijeron que no se renueva desde el ministerio. Entonces, a veces empresas... ¿El reconocimiento como tratador? Sí, se renueva. Porque tengo una empresa que se le venció y, bueno,
no tiene forma de renovarlo porque le dijeron que la fecha de vencimiento esa es como... Nada, No sé quién se lo habrá No, dicho. sí, exactamente. Pero... No sé quién se lo dijo, pero Algo turbio ahí. ¿Y cómo hay que hacer para renovarla? Solicitarlo mediante una nota informando. En realidad se sabe que tiene vencimiento y se verifica, pero bueno. La cuestión es que si no muchas veces ha pasado que no se ha renovado. Se le ha dado por 2 años y después no se renovó. Si no se renovó, se quitó el registro, es porque no cumplía las condiciones mínimas. ¿Dura la Fueron habilitación? impresionantes. Llevan los mismos ¿La requerimientos que cualquier otra habilitación dura 2 actividad. años? Creo que sí, como tratador. Perdón. Como tratador de no peligrosos, 2 años, creo. No sé, eso no está por legislación. No, eso no está por legislación. El criterio que tomen el ministerio según. Pero de igual manera en el registro lo dice. Si está habilitado o no y hasta qué fecha. Sí. Pero el tema es que no está... A algunos se le ha dado por 6 meses porque tienen que cumplir ¿Y algunas otras cómo hacen condiciones. después para renovarla? ¿Qué condiciones deben cumplir? Toda la normativa. Sí. Como cualquier otra actividad. Tenemos una consulta. La habilitación la hace la provincia y Rosario. Nosotros no habilitamos. No, la habilitación Rosario no. hace. Se lo reconoce, se lo inscriben como tratador. O sea, el registro, o sea, se inscriben en el medio ambiente, pero la habilitación para... La habilitación como cualquier otra actividad la hace, sí. Claro, hay que diferenciar... Claro, lo reconocemos como tratador del... Hay que diferenciar lo que es una habilitación de que... Así, Claro. puede emitir certificados de tratamiento, no de disposición, porque disposición va a otro lado. Y se le hace las inspecciones igual que cualquier otra industria, por eso. Es otra... Y presenta formulario, informe, todo. Pero tiene una disposición aparte. Sí, una disposición aparte donde se lo reconoce como tratador y para qué corriente se lo reconoce. Para qué corriente, porque por ahí, claro, nosotros vamos, ellos nos declararon vidrio, papel y cartón, y vamos y tienen chatarra. Especifica. Sí, Sí. tiene que ser específico. ¿Para qué? Pues tenemos que ver qué tratamiento le da, qué disposición, todo. O sea, no están todos habilitados para cualquier corriente. Sí. Pero en el decreto 2151 no está, no están dadas las corrientes, dice solamente el listado. En el anexo B, sí, dice en realidad no son, sí, se le dice corrientes. Bueno, sí, son los números, sí. Salvo, y si tuviera papel, y si por ejemplo una empresa que trata papel y cartón, se le cuadra como 31 otros papel y cartón. Esa es la cuestión. No está reconocido todavía. Se tendría que agregar como la ley 48 que se agregó del 1844 mediante una resolución, la 165. Así que, bueno, eso se podría hacer, pero bueno, por ahora, de hecho, igual en el decreto dice que el ministerio puede agregar corrientes y reconocer corrientes sin especificarlo, así que por eso está el otros. Y bueno, por último, si existen o no residuos sólidos o semisólidos peligrosos. Esto era lo que decía Laura, que también se tendría que incluir líquidos. Como por ejemplo estos. Acá tenemos todas las corrientes, todas las I. Y 48, sí. Y 48 también. Yo selecciono la corriente, la cantidad, el proceso que lo genera y la gestión. Si no sé, fíjense que yo no puse el operador porque puede ser que no lo sepa, o puede ser que se cambie. Eso sabemos que es dinámico y se puede modificar dependiendo. Te consulto, cuando pones I48, también en gestión, en proceso debería crear cuenta corriente. Ejemplo, Sí. trapo sucio con aceite, le pones I48 y 8. Sí, en realidad lo que nosotros suponemos es que si vos me declaraste, por ejemplo, base vacío de aceite. porque yo acá, fíjate que yo acá tenía I8. Entonces yo deduzco, si vos me declaras I8 e I48, yo deduzco que el I48 es con I8, si no lo declaraste. Pero sí, vale la especificación. De igual manera, nosotros cuando lo inscribimos no reconocemos ese con. O sea, es I48, es I48. Cuando nosotros lo inscribimos como generador de residuos peligrosos, sí, para que vos puedas después retirarlo, no se especifica con I8 o con I9, solamente se inscribe como I48, ese sólido. Si bien la normativa te lo dice y te especifica que se tiene que declarar, por eso acá no te da la opción del I48 con. Fíjate que eso no, esto es para la inscripción. La cantidad, el proceso que lo genera y la gestión. Que le puedo agregar muchas cantidades de residuos. Eso no hay problema.
Se pueden agregar y quitar. Hago esta aclaración porque al principio me decían, no, porque no puedo agregar residuos, y ahora sí hay como muchas posibilidades. Sí, las insumos, los productos a veces son de empresas gigantes. Y bueno, y el último punto, ya para terminar, riesgo presunto ambiental. Si tienen ruido, si tienen aparatos sometidos a presión. Aparatos sometidos a presión, si ustedes me declaran que sí, y podría llegar a ser una categoría 1 porque tuvieran a lo mejor algún compresor o algo que sea de una determinada magnitud, le vamos a pedir la constancia de EPE, de inscripción. Sí. Si manipulan sustancias químicas, todo es sí o no y va a sumar un punto. Si tienen explosión, si tienen incendio y si existe algún riesgo no mencionado anteriormente. Particularmente esto es lo que yo hago la observación, declaran acá, si ponen que sí, me declaran acá el riesgo, tengan en cuenta que son ambientales y por ahí, porque ahí muchas veces se confunden con los de higiene y seguridad. Entonces los riesgos ergonómicos y demás no los vamos a considerar. Si ustedes los agregan, los pueden agregar, pero para nosotros, a la fórmula que apliquemos nosotros, no va a sumar. Y si tienen un depósito, sepan que si son categoría 1, lo más seguro es que le pidamos el estudio de carga de fuego o el informe antisinestral, como me dijeron acá que lo piden. Entonces, porque nosotros consideramos que un depósito, si bien a lo mejor puede llegar a tener un bajo impacto ambiental, o nulo, bajo porque solamente almacenan galletitas envasadas, pero pueden tener un riesgo de incendio, entonces le vamos a pedir esto. Entonces, por eso muchas veces las disposiciones se le pide la declaración ambiental y un informe antisinestral o el estudio de carga de fuego. Y por último, este es un resumen simplemente de los anexos. Fíjense que le saqué el de hasta porque era sumamente inútil o no servía y generaba problemas. Acá se autocompleta con los datos que ustedes pusieron arriba. Así que bueno, eso es todo. La idea es que cuando ustedes completan el formulario, lo cierran. Antes se tenía que guardar primero y después guardar parcialmente y guardar definitivamente. Ahora se puede hacer guardar definitivamente directamente. ¿Y lo podemos abrir y editar después? No. Ese es el tema. Entonces, no. Está, antes, si vos querías, porque yo a veces en estas pruebas así quería cerrarlo directamente y no. Tenías que primero guardarlo y después cerrarlo. Ahora vos podés cerrarlo directamente, el tema es que después no podés modificar nada. Esa es la cuestión. Si no lo ponen guardar como claro, exactamente, esa es una de las sugerencias que hacen. Claro. Una cosa, obviamente que esto siempre lo van a recibir con su sellado correspondiente y con la fotocopia profesional que lo presenta. Sí, si es estándar 2 o es estándar 3. Si es estándar 1 y nosotros detectamos que es estándar 2, se pide. No se evalúa. Eso es así y mesa de entrada ya se ha puesto bastante. Mesa de entrada se ha puesto bastante exigente en ese sentido, gracias a Dios, en el hecho de que, porque si no, o sea, mesa de entrada lo acepta, pero después cuando lo evaluamos nosotros no lo aceptamos, entonces es como un ida y vuelta y se genera y no se cierra y es bastante más complejo, por eso. Entonces, el formulario va a estar cerrado correctamente cuando me dé la fecha y se me genere este famoso código de barra K que yo lo necesito, particularmente. Desde el ministerio lo necesitamos. Vamos a poner una copia en CD, como dijimos, lo imprimimos, firma el titular, firma el perito en este caso, lo pasa por el colegio, escanea y lo sube a un CD con toda la otra documentación. Disculpa, te consulto. Sí. Empiezo a llenarlo hoy a la noche. Sí. Llegué hasta el punto 4, mañana sí, ¿qué hago? Llego hasta el 4 y ¿qué? ¿Lo guardo? Guarda parcialmente. Guarda parcialmente. Firma el certificado del dueño. Sí. Exacto. Certificado en el formulario, sí. La primera. Sí. La primera en el agua con el No, porque venga toda la... No, certificar a todas las firmas no. Por eso. No, te sale... ¿Se puede certificar la firma en la nota de presentación? Particularmente yo considero que no, porque la nota hoy no se escanea. La nota hoy no está como expediente, no forma parte del expediente electrónico. Y no es exigible en el expediente electrónico. Entonces yo considero que es mejor en el primer. La certificante tiene que ser lo de la primera hoja del formulario A. Sí, pero se aceptaba en la nota.
El tema es que la nota hoy, si nosotros, claro, el tema es que antes cuando se hacía solamente en papel y se generaba la carpetita, formaba parte, se foliaba, tenía la foja 1 seguramente. Hoy nosotros como no, la nota de presentación, si bien la presentan ustedes, no es exigible, claro, no es obligatoria, entonces no se escanea y no se sube como expediente electrónico. En mesa de entrada se lo van a aceptar, particularmente yo considero que no, porque en realidad pierden la validez al no estar escaneada. O si no, la escanean y la suben, que se genera. La juntamos a todos. Sí, pero no está en el expediente electrónico hoy, ese es el problema. Perdón, entonces la firma certificada en la primera hoja. Del formulario, exactamente. Si van al juzgado a certificar la primera hoja, lleven todo el resto, porque si no hay mucha gente en juzgado que no les permite, no se lo certifica, se lo llevan todo el documento. Sí, bueno, esas son cuestiones de tribunales. Yo la certificación de firma yo también la sufrí, quédense tranquilo, y certificación de documentos también mucho. No, esto no es original, me decían. Sí es original, pero bueno, sí, por eso. Cabe la aclaración, está bueno. Cuando respondemos una notificación, sí. ¿También tiene que ser certificada la respuesta a la notificación, la firma? No. Cuando piden, por ejemplo, a mí me mandaron para que se presente otra vez el uso de suelo, la relación entre el dueño y sí, documentación que acredite uso de suelo. ¿Eso no es necesario certificarlo por tribunales? Si es una copia, sí. Sí. Porque no aclaraban la nota, entonces... Toda la documentación que sea copia tiene que estar presentada certificada, porque es una copia. A ver, mesa de entrada te la puedo aceptar, sí, puede ser que pase, pero no tendría validez para la provincia, ese es el tema. El día de mañana alguien revisa el expediente y eso no está, porque no es certificado. Esa es la cuestión, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda más. Bueno, simplemente para contarles, porque bueno, ahora ya está en plena vigencia y nos olvidamos del formulario de la resolución 10, pero era lo que les decía, se eliminó el formulario C, utilizamos el Quacum complementario del CLANAE, se descarga de la página, se completa en una PC y se imprime, además de realizar la copia en digital que habíamos hablado de los 2 PDF y demás, ¿no? Esto tendría que haber sido así. Importante, se debe utilizar la última versión, que era lo que hablábamos. Se deben declarar las actividades que se realizan en el predio, que será muchas veces la duda. Y todo lo que se presenta en papel se debe presentar en digital, un archivo por documento, salvo los DNI, que si se presentan 5 DNI, porque son un contrato social, es uno solo, ¿no? Eso es uno por punto, digamos, ¿no? Esa es la cuestión. Así que, bueno, muchas gracias.